junto a la doctora Claudia Saavedra, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Más que doctora, es microbióloga, ¿no es cierto? No, soy doctora también. Doctora microbióloga. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Estamos también junto a Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, y estamos junto al doctor Carlos Becerra, presidente del Colegio Médico de Puerto Montt. Solo acá hay un tema que ya nos había llamado la atención antes. La persona que entra a Chile debe entrar con su PCR de no más de 72 horas y esta señora entró con su PCR negativo. Hasta ahí bien. Se fue a cumplir su cuarentena 10 días a una residencia sanitaria. Ahí bien. Pero parece ser que pasó lo que está pasando y que uno no encuentra que tenga mucha racionalidad, que al salir de la cuarentena en la residencia sanitaria no se hace el PCR o no se está haciendo el PCR. Entonces ella va de su hostal sanitario a cumplir los otros 4 o 5 días en su casa, pero entre la salida del hostal sanitario y su cuarentena, no, el fondo, para darte de alta del hostal sanitario no hay una PCR. Ahí encuentro que no tiene mucho sentido los 10 días en el hostal sanitario. Ese es el dato que tengo yo, no sé si ustedes tienen otro. Tengo el dato de una amiga, tengo el dato de una persona en Valparaíso que le pasó lo mismo. Salen los 10 días pero sin PCR. ¿Nos sirve de mucho, no, doctora? Bueno, antes que nada quiero hacer un comentario de lo que vimos de la doctora Daza. Yo creo que las autoridades siguen insistiendo en responsabilizarnos a nosotros los ciudadanos por cómo tenemos que contener la pandemia. Y yo creo que hay que abandonar esta idea y empezar a centrarse en medidas de salud pública para todos. O sea, no es posible que ustedes estén llamando a los empleadores a que le compren mascarillas a las personas. O sea, de ahí las medidas de salud pública, las autoridades. Son las autoridades, ¿no es cierto?, las que llamadas a protegernos desde el punto de vista de la salud pública, creo yo. Ahora, respondiendo a su pregunta, los datos son contradictorios porque, primero que nada, el día de ayer, muy acontecido, todo el mismo día en que hay que tomar tantas decisiones, aparece se detecta la variante Delta, ¿cierto? Y resulta que no sabemos si al salir o no le tomaron la PCR o le tomaron un test de antígeno. Y en el caso de lo que yo escuché, ¿no es cierto?, esta persona dio negativo primero al test de PCR, luego al test de antígeno, y se fue a Talca, y es en Talca precisamente donde funcionó estupendo la trazabilidad y le hacen allá, aparece un PCR, pero después de unos días, o sea, no al mismo tiempo. Y si usted sabe, esta enfermedad tiene la característica de que es asintomática en algunas ocasiones, o a síntomas muy leves, y en ese momento la persona tiene una carga viral probablemente muy baja como para que la detecte un test de antígeno. Y en el inicio de la enfermedad es probable que haya dado PCR negativo, también es razonable, o sea, es de esperar. Es que no entiendo nada entonces, doctora, porque si se hicieron bien las cosas, entonces el PCR cada vez parece ser más frecuente que pueden haber falsos negativos. Y al parecer... No. Porque también acá yo creo que tiene que ver con un tema de sensibilidad también, po. Y si la carga viral es muy baja, probablemente no lo tomó o la muestra no se la tomaron bien. Hay tantas variables que influyen. Por eso le digo que, como decía usted, es necesario tomar un PCR de salida de la residencia sanitaria o del hotel al que llegan y que hay que hacer la cuarentena. Porque lo que yo tengo entendido es que al salir... Es verdad que hay distintas versiones, pero que al salir de la residencia no se le habría tomado PCR y que en Talca se le tomó el antígeno y ahí arrojó positivo, se hizo el estudio y era variante Delta. Porque en el fondo, claro, por eso sabemos esto tanto después, porque en el fondo ella llegó el 5 de junio, cumplió sus 10 días en residencia sanitaria en Santiago, habría cumplido sus 4 días en Talca, le hicieron el test de antígeno y ahí le mandaron a hacer la secuenciación genómica, que me imagino se demora, es bastante más complejo que hacer un PCR, no sé cuántos días, si son 2 días, ¿cuánto se demora, doctora, una secuenciación genómica en Chile? Depende de la estrategia experimental, puede durar entre 2 y 4. Claro. De ahí se dice que tiene... Porque depende, no sabemos tampoco, por ejemplo, aquí hay detalles que nos perdemos para poder analizar si lo hizo el ISP, si lo hizo y cuál es la plataforma que está usando el ISP en este minuto. Claro, lo que pasa es que el problema que hay acá, porque todavía no se sabe dónde se contagió, es que
la señora se vino con PCR negativo. Al llegar a Chile salió con PCR negativo. Después se fue a la residencia. En la residencia tomó un auto particular y se fue a su domicilio, que es alejado de la ciudad, ¿no es cierto?, en la séptima región. De ahí se le tomó un antígeno. Entonces, la pregunta que hay, que lo que no se dilucida, ¿por qué si venía con puros negativos se le tomó un antígeno más? Después, cuando ya estaba en la casa, ¿se sintió mal? ¿Le dio fiebre? Todo? Y después de este antígeno, donde ya había pasado por varios puntos, ¿no es cierto?, se sabe que es Delta. Por lo tanto, ahí es donde uno encuentra sentido a lo que dice la subsecretaria Daza, le encuentra sentido en la cronología, ¿no? Donde dice todavía no sabemos por estos negativos, digamos. Eso es más o menos lo que ocurrió con esta señora de 43 años que venía desde Estados Unidos. Bueno, doctor... Un punto notable, perdón que le interrumpa, pero un punto notable acá es que lo que hemos aprendido y que yo creo que es importante destacar acá, se requiere vigilancia genómica activa que no tenemos. No tenemos una vigilancia robusta. Entonces, que hayamos encontrado esta Delta ahora, se haya detectado, es como haber encontrado una muestra a lo mejor de algo más, pero no sabemos porque estamos ciegos. No se puede tomar ninguna medida, ¿no es cierto?, de salud pública detectando, conociendo solo esto. No hay, el consorcio universitario no termina de partir, que es lo importante, porque el ISP solo, si bien lo ha hecho bien hasta ahora en la región metropolitana con el aeropuerto, él no da abasto, no va a ser posible, y por eso requiere, ¿no es cierto?, una red que lo sostenga, que aumente, que fortalezca, para aumentar la cobertura en regiones. Yo creo que eso es lo fundamental, la lección fundamental que salió de acá. Y lo que no se explica es por qué, si se cortó la cinta de esta, por decirlo así, de este consorcio de universidades más el MinSal y más el ISP en abril, y nos prometieron hace 2 meses que esto iba a estar funcionando, ¿por qué ayer que encontraron la Delta o detectaron la Delta, parte y se reactiva algo que debería estar funcionando, perdón, pero creo que desde enero que venimos hablando de la vigilancia genómica? Entonces yo creo que a eso es lo más importante. Este caso en particular claramente tiene muchos vacíos que no podemos analizar y que muchas variables que no tiene mucho sentido analizar. Aquí lo de fondo es que la vigilancia genómica es un instrumento y una herramienta adicional a la vacuna para poder contener la pandemia y tomar decisiones públicas en base a la información, cruzándola con los datos clínicos. Fíjese que tenemos la variante C37 andina y no conocemos nada de las características clínicas. Bueno, la secuenciación genómica dura 12 horas. Ahí va a depender desde dónde la mandan, cuánto se demora en el traslado, cuánto se demora en llegar, toda la parte burocrática de la situación. Fíjese, doctor Becerra, que es legítimo que la gente se pregunte si es contagiosa esta variante. El ministro sanitario de Australia decía que era cosa de segundos para que una persona se contagiara con esta nueva variante Delta. Es legítimo que los ciudadanos se pregunten si esta señora venía contagiada, si es importada. ¿Se sabe cuántas personas venían en ese avión? ¿Se pudieron haber contagiado? Las personas, venían decenas, cientos de personas en ese avión, 120 de Estados Unidos, 110, 150, 140. Esas personas estaban expuestas al contagio. ¿Se habrá trazado a todas estas personas? ¿Se le habrá tomado secuenciación a estas personas? El sobrecargo después se sube a otro avión. Estamos pensando en que dio negativo el PCR y si es importada, bueno, venía infectada, ¿no? Claro. Bueno, primero, buenos días. Buenos días, doctor. Un gusto. Gracias por esperarnos, que estuvo harto rato esperando. No hay problema. Claro, efectivamente son preguntas muy válidas, Julio César, y que hablan un poco del tema de la trazabilidad. Todavía, ¿cierto?, después de casi 1 año y medio de pandemia, tenemos serias dudas desde diversos grupos respecto a la trazabilidad. Y parece ser que es una de las cosas en que nos hemos caído una y otra vez. Y aquí no tenemos información. Lo ideal sería que tuviéramos información a la vista, transparente, que es una cuestión que ya hemos venido pidiendo, ¿cierto? Hemos sido insistentes, digamos, con este tema. Y no lo sabemos.
Pero efectivamente, en los aviones, en un viaje largo, es muy probable que haya habido alguna comida, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto la mascarilla en algún momento se sacó esa señora la mascarilla, y tiene que haber habido gente a su lado, ¿cierto? También sin mascarilla comiendo junto con ella. Por tanto, y los sobrecargos que la atendieron, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero, digamos, nosotros esperamos como colegio que esa trazabilidad se haya hecho correctamente. Ya hayan, ¿cierto?, más personas que estén en este momento con las respectivas cuarentenas y con todos los estudios de contacto que se tienen que hacer en cada uno de estos casos y que se han tenido que hacer siempre. Pero acá no estamos hablando de cosas nuevas. Estamos hablando, ¿cierto?, de estrategia, que era el testeo, trazabilidad y aislamiento, que la venimos escuchando, este famoso TTA, desde el inicio de la pandemia. Y, insisto, una y otra vez, en el mejor de los casos hemos logrado trazar 3 contactos por cada caso, en el mejor de los casos, cuando los países que lo hacen bien por lo menos trazan 5 y de ahí hacia arriba. Una pregunta, Doc. Por tanto, sigue siendo un debe, sí. Y espero que en este caso, ojalá se haya hecho bien, espero. A ver, porque yo siento que aquí, por un lado, tuvimos suerte, porque no a todas las personas que se les sale positivo el antígeno, se les hace secuenciación genómica. Es decir, me imagino que la autoridad sanitaria debe haber dicho, esta persona llegó a Estados Unidos, PCR negativo, ahora hay antígeno positivo, ya, hagámosle secuenciación genómica. Pero la verdad es que eso es el mínimo porcentaje. Y eso quiere decir, por ejemplo, que hay una probabilidad de que haya más variante Delta en Chile, pero que no sepamos porque no se hace secuenciación genómica. En los países que uno ve como modelo, ¿se le hace secuenciación genómica a todos los PCR o se hace como por grupos de muestra? ¿Cuál debiera ser el porcentaje para de verdad tener una idea de cuánta variante hay de cada cual en un país? Doctor de la Torre, ¿es aleatoria por grupo y en qué proporción debiera ser para estar hecha bien hecha? Hola, Montserrat. Hola, Julio César. Hola. Lo primero que quisiera decir, antes de contestar esta pregunta, es que en Chile se está cayendo un edificio de la avenida Collins todos los días y están falleciendo la misma cantidad de personas que lamentablemente estaban desaparecidas en ese desastre que ocurre en Estados Unidos y que tanto impacta. La diferencia es que nosotros acá lo hemos normalizado. Dicho eso, comentar que en Chile, en una semana normal, porque lamentablemente la última semana con el feriado y la que viene ahora, se produce una baja significativa de los testeos, pero en una semana normal nosotros estamos haciendo 450.000 PCR en Chile. Esa es más o menos la cifra. De esos, entre 50 y 55.000 venían saliendo positivos. Y estábamos haciendo, de acuerdo a las cifras de la autoridad, entre 180 a 300 secuenciaciones. Tú comprenderás que si tienes 50.000 personas en un estadio y tomas a 300 al azar o 300 de alguna característica en particular, es muy difícil que puedas pillar aquellas variantes que son las que recién están apareciendo. Y lo más común es que pilles las variantes que más frecuentemente se presentan. Dicho eso, el elegir aeropuerto como una forma de entrada es una buena estrategia, pero no es el único lugar por donde están ingresando personas. Y nosotros, por ejemplo, yo le preguntaba al Ceremi de la Quinta Región qué pasa con los camiones en el cruce de los Libertadores, y ellos nos hablaban de un fortalecimiento de la estrategia de control, pero no pudimos precisar cuántas secuenciaciones se están haciendo de la gente que cruza la frontera, por ejemplo, por razones laborales. Lo importante es decir que la variante Delta ayer la hemos conocido, pero ya te diste cuenta que si es que viene contagiada esta persona del extranjero, todas las personas que viajaron en ese vuelo, todas las personas que llegaron de ese país debieran ser igualmente identificadas con rigurosidad y consideradas por lo menos personas de riesgo. Y creo que cuando pasa el tiempo, llama mucho la atención que a partir de este antígeno terminemos haciendo la secuenciación. Toda la historia es media extraña, porque no habla de un proceso común que sea propio para todos los viajeros, sino que acá ocurren cosas que hacen que en esta situación en particular se estudie de una manera que no se estudia. Pero mi pregunta, doctor, de los 450.000 PCR, ¿qué porcentaje para ustedes debiera hacerse de esos exámenes una secuenciación genómica? Para que de verdad, por lo menos, ¿a cuál podemos...? Siendo realista, ¿sí? Siendo realista,
siendo realista con la capacidad que tenemos, porque también tenemos que pensar en eso, ¿cierto? Sí. Siendo realista con la capacidad que tenemos, y la ampliamos a la red universitaria, que en este minuto ya está decretado. Ayer salió el decreto incluso del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia. Ya. Y siendo realista, pues se puede llegar a tener 1.500 secuencias semanales. 1.500. Pero para eso... Y tenemos... 1.500. ¿Y tenemos 350 declaradas. Yo la verdad es que creo que incluso las 3.500 que están en el Banco de Datos Mundial, GISAID, son secuencias antiguas, entonces hay que ir además teniendo una secuenciación que sea reportada inmediatamente, de manera de poder tener datos frescos que permitan tomar decisiones frescas. Y como dijo el doctor Latorre tan importantemente, aquí hay un factor muy importante en las fronteras terrestres, que no se está haciendo una vigilancia genómica, digamos, en coherencia con el PCR, porque en el norte, en Arequipa y en Tacna, ya se sabe que hay transmisión comunitaria de la Delta. Por lo tanto, lo razonable es que todos los camioneros que entran por Arica, por ejemplo, deberían ser testeados y seguidos aquellos que dan positivos. Hay un punto acá, además, que discutir con respecto al test de antígeno. El test de antígeno se usa y funciona bien cuando uno sabe que tiene personas con síntomas. Si la persona no tiene síntomas, el test de antígeno no va a funcionar. En la gran mayoría de los casos no tiene tanta sensibilidad, no es tan bueno si la carga viral es baja en esa persona. Entonces aquí el dato que además es más llamativo es el hecho que si la persona le hicieron este test de antígeno es porque desarrolló síntomas probablemente. Sí, pero el problema es que ahí sería un virus doméstico por la cantidad de días. Probablemente. ¿Quién descarta eso? Porque si ella ya venía con PCR, estuvo en la residencia todos los días que debió estar, llegó allá y le toman el antígeno, por eso le decía, ¿por qué le tomaron el antígeno después allá? Porque se sintió mal seguramente, porque hizo síntomas. ¿Seguro? Y si uno hace síntomas después de 5 días, supone que en 5 días ya había llegado hace rato acá. Claro. Sí. Entonces, por eso la subsecretaria Daza, la escuchamos ahí que decía que no descartaba que fuera doméstico este delta. Y si este delta tiene una alta posibilidad de que ser doméstico, quiere decir que ya está acá dando vuelta, digamos. Perdón, ¿alguien tiene el dato, doctor Becerra o doctor Latorre, si a los pacientes UCI le hacen secuenciación? Se les hace en algunas unidades que se llaman unidades que están de piloto epidemiológico, que están en convenio con el ISP, y en estas unidades se toman muestras a los pacientes y esas se procesan con secuenciación. A tu número, Montserrat, cuando yo hablaba de 50.000 PCR positivos, estadísticamente lo mínimo sería hacer 2.500 secuenciaciones a la semana si lo que nosotros queremos es representar estadísticamente a la población. Para poder responder a la pregunta de Julio César si esto circula o no, a lo menos tendríamos que intentar llegar a eso. Ahora, no hay que olvidar que en abril el Ministerio de Salud dijo y se comprometió que íbamos a estar en 500 secuenciaciones, que era cuando este consorcio iba a recibir los recursos necesarios y iba a tener el apoyo suficiente. Y a finales de abril seguíamos haciendo 150, 180 secuenciaciones a la semana como máximo. Entonces, ya venimos atrasados. Para llegar a 2.500 se requiere una inversión potente, que no debiéramos dejar de hacer el esfuerzo de tratar de llegar ahí para representar a la población y no solo tomar muestras de algunas UCI. Lo que decía recién de la integración clínico, básico-clínica, significa, por ejemplo, que tú en las UCIs, cuando tienes pacientes jóvenes, quisieras saber si ese grupo tiene una variante distinta a los pacientes de mayor edad, y para eso necesitas testear, ojalá, a todos los pacientes que están ingresando a UCI y secuenciarlos para poder alertar a tiempo. Lo que ustedes se dan cuenta es que finalmente en toda esta pandemia hemos estado llegando siempre tarde, y un poco la alerta, o lo que decimos, y que yo de alguna manera he usado la metáfora del blue screen, que era esta pantalla azul que te salía en el Windows antes, que tú estabas trabajando y de repente sigue azul y tenéis que resetear el computador para partir de nuevo. Yo siento que necesitamos ese reseteo como estrategia de manejo de la pandemia para empezar a hacer las cosas mejor y no tener todos los días un edificio de la avenida Collins derrumbándose con chilenos adentro. Que eso es lo que nos está pasando, o un avión de estos completos que se cae y fallecen todos los pasajeros. Pero a ver, pero la doctora Becerra dice que tendríamos capacidad para 2.500 secuenciaciones genómicas. Es decir, si es que la entiendo, 1.500 dice la doctora. Si es que se integra a la red universitaria.
Entonces, ¿por qué no se integra si está eso ahí? Le explico. Ahí esa información se la puedo dar. Ya. La red universitaria no partió porque la red universitaria, algunas universidades lo han hecho con recursos propios o recursos privados. Pero la gran mayoría de las universidades requiere de un capital semilla para poder partir con la secuenciación. Yeah. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque el MinSal compra servicios. Por lo tanto, si yo hago secuencia en mi laboratorio, tengo que entregarle la secuencia completa, ingresada al GISAI, y ahí yo voy a tener, ¿no es cierto?, el pago. Pero yo necesito tener los reactivos y pagarle a las personas, al recurso humano, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, esta secuenciación. El tiempo de la secuenciación, que es una discusión, porque en realidad no dura 12 horas, dura más de 12 horas el proceso, porque depende del tipo de secuenciación que se haga. Entonces hay de dos tipos, y uno dura más y otro dura menos, y uno abarca más. Uno, por ejemplo, dura 4 días, pero abarca 96 muestras. Otro dura menos, pero abarca menos. ¿Te fijas? Dependerá de la estrategia experimental. Y eso requiere insumos, requiere material para partir. Claro, entonces, pero yo leí la entrevista a los genetistas de Chile que decían que solo se secuenciaba una parte del virus y que eso se podía hacer en 12 horas. Me imagino que habrán otros que son... Eso es lo que decía... No, la secuencia tiene que ser completa, porque si usted secuencia una parte, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien simple, puede confundir una con otra, porque las variantes comparten mutaciones o tienen mutaciones parecidas. Entonces, ahí ya estamos entrando en una parte técnica que en realidad está resuelta. Nosotros tenemos gente que lo puede hacer bien, preparada, con experiencia, que se maneja en las plataformas. Esa no es la limitante. La limitante es que para poder cubrir el territorio se requiere necesariamente un soporte de la red universitaria. Yo creo que eso es fundamental. Me deja preocupado, doctora, porque me deja preocupado, doctora, lo que leí en esa entrevista era no concuerda con lo que usted está diciendo, digamos. No. Chuta. ¿Será que dejémoslo como que yo me equivoqué? Pues no sé. No, pero si usted es la que sabe. No, si usted sabe, lo que pasa es que es lo que se está haciendo, digamos, ¿no? Es decir, una secuenciación más fiel, más fidedigna, demora que dé más tiempo. datos, no es de 12 horas, no de 12 que es lo que a uno horas, le parece, porque en el fondo, yo la entendí, de verdad si uno quiere establecer diferencias genéticas, la secuenciación tiene que ser más en detalle, y eso demora, usted decía, entre 2 y 4 días. Para que lo veamos, para que lo veamos realistamente. Es decir, para que no aspiremos a algo que es más difícil o que es más una solución más parche. Nosotros necesitamos hacerlo completo porque necesitamos entender, ¿no es cierto?, para poder, cuál es el beneficio que sacamos de la vigilancia genómica. Conocer qué es lo que está pasando en las UCI, por ejemplo. ¿Verdad? Saber si este porcentaje de UCI tan alto que tenemos, esta ocupación UCI tan alta de jóvenes, ¿a qué se debe? ¿En qué variante está? Los niños, ¿cuáles son los niños y las niñas que están en las UCI o que están gravemente? ¿Cuál es la variante que portan? Eso es una importante. Y por otra parte, si esta señora, podríamos tomarlo ejemplo, en Talca se contagió de manera comunitaria, entonces es momento de volver a cerrar Talca para que no salga ninguna persona hasta que no estemos completamente seguros que no porta la variante Delta. Entonces la cobertura, el aumento en la cantidad me va a permitir mejorar la cobertura y finalmente me va a permitir tomar medidas si yo lo puedo cruzar con los datos clínicos. Si la persona está vacunada con Sinovac, es una pregunta que no nos hemos hecho. Esa persona de 43 años tiene que estar vacunada. ¿Qué vacuna tenía? No la Sinovac, porque en Estados Unidos la Sinovac no ha llegado. Era Johnson. Puede ser la Johnson, la Pfizer. Sí, era Johnson. No, es Johnson. Ya. Es Johnson. Y eso es una buena noticia, porque eso significa y refuerza la idea de que las vacunas sí protegen contra las variantes. Y le tengo otro dato. En Gran Bretaña, el 10% de las UCI se secuenciaron, portan la variante Delta y tienen 2 dosis de la AstraZeneca. Entonces, de nuevo volvemos al inicial, que aquí hay una lección, que el autocuidado pasa a ser fundamental, pero también es cierto que tienen que las autoridades promover esto y reactivar
fortalecer la vigilancia genómica. Ya, pero es una mala noticia, pues, doctora, que con las 2 dosis de AstraZeneca esté un porcentaje tan alto en las UCI. O sea, yo creo que hay que ver el lado positivo. Ninguno ha fallecido. Ah, ya, en ese sentido, el tema de la gravedad. Es decir, el tema de la muerte, no de la gravedad, porque están graves igual en la UCI. Ahí se sacaron conclusiones de la AstraZeneca, que pasaba de un 76%, ayer la leí acá, a un 50% apenas de, ¿no es cierto?, de efectividad. Y la Pfizer también bajaba del 90... Está buen alumno, estudiado. Sí, bajaba del 92 al 76. Bajaba la Pfizer también, donde se había hecho secuencia. No es que esto de la genética a mí me vuelve loco, entonces siempre estoy tratando de informarme ahí. Hay un documental de la secuenciación del genoma humano y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante porque, bueno, no solamente para el tema del coronavirus, ¿no? Porque están trabajando muchos medicamentos nuevos precisamente a ese nivel, ¿no? Pero acá no hay ningún estudio y de hecho se piensa que tiene que haber estudios con medicamentos. Hay grupos importantes que están interesados en hacer estudios clínicos con el Remdesivir que no ha llegado a Chile y otro que no me puedo aprender el nombre. No sé si los doctores se lo saben porque yo no me lo conozco porque no soy farmacóloga, pero hay otro fármaco, ¿no? Uno que tiene un nombre enredado, doctor Latorre, ¿se acuerda? No me lo sé. No, la verdad que lo que sí me gustaría insistir es que lo que se está viendo internacionalmente es que la variante Delta es más contagiosa y, de acuerdo a la OMS, podría llegar a ser más letal. Se ha visto que las vacunas proveen defensa contra ella, pero la efectividad de las vacunas no ha sido aún medida y ya están apareciendo los reportes de acuerdo a estas nuevas variantes. Y cada vez que aparezca una nueva variante de importancia clínica, vamos a tener que ir recibiendo los datos. Entonces hay una estrategia que sigue siendo plenamente vigente y que nosotros, yo siento que de alguna manera no la estamos aprovechando, y es bajar los contagios. Y eso significa dejarnos de esta comunicación un poco autocomplaciente y transmitir que el escenario en pleno invierno es un escenario de riesgo y que hoy día más que nunca tenemos que usar mascarillas y ojalá preocuparnos que sean mascarillas de buena calidad, certificadas. Segundo, ojalá mantener la distancia física y evitar las aglomeraciones en los espacios cerrados y mal ventilados. Dejémonos de pensar que el metro o un bus del Transantiago o una micro acá en la quinta región no es un lugar de riesgo, es un lugar de riesgo, sin lugar a dudas. Y por lo tanto estos son espacios donde tú te puedes contagiar. Lo decía Julio César, el encargado de salud de Queensland en Australia, al hacer la trazabilidad de los primeros casos de variante Delta, hablan de un contacto de 15 a 60 segundos de dos personas que se cruzan en una zona para exponerse y contagiarse. Imagínense lo que ocurre en alguien que se sube en estación militar y se baja en Pajarito, por ejemplo, para venir a tomar luego un bus a la quinta región. Ese escenario existe, es real. La mascarilla es fundamental. O sea, yo creo que hay que destacar, hay que ver el lado positivo también. Yo lo veo en el sentido de que si uno toma las medidas, se resguarda, usa una mascarilla de buena calidad, uno puede tomar el metro, porque tampoco podemos demonizar el transporte. No todas las personas pueden caminar kilómetros y kilómetros, la gente tiene que ir a trabajar, evidentemente, y desde ese punto de vista lo que hay que decir es que uno, si va a subirse al metro o va a ingresar a un lugar cerrado, debe usar una mascarilla de buena calidad y bien puesta. Yo creo que ese es el punto. No debe comer ni debe tomar agua en un lugar cerrado. O sea, tomar todas las medidas nos va a de alguna manera proteger. O sea, el autocuidado no es menos, en este minuto es más. Claro, es más lo que importante. decíamos, doctora, que en el fondo siempre estamos mirando afuera que lo han hecho mejor, pero lo comentábamos recién, a mí me parecía una locura que en Israel sacaran la mascarilla. Lo primero que hicieron es sacar la mascarilla, incluso en los colegios sacaban la mascarilla. Yo creo que en ese sentido sin en haber Chile, tenido vacunada toda la población de riesgo. Además, no sé. en ese sentido en Chile tenemos que aprender de eso. Y nosotros, sin ser expertos, a uno le parece que es lo lógico, la verdad, que la mascarilla sea lo último en sacarse, más que finalmente no hemos acostumbrado
la verdad es una solución bastante fácil. Y tal cual vamos a tener que empezar a implementar políticas laborales, una buena escolares, mascarilla. de la buena mascarilla, sí, etcétera. Pero la verdad, y yo le quería preguntar una cosa, porque una de las grandes malas noticias de las últimas semanas es que hay muchos jóvenes y ahora niños que están infectados y muchos jóvenes graves. El tema es si efectivamente estos jóvenes graves es porque es otra variante, o es que ya está la variante Delta y no la habíamos detectado, es que el mismo virus con otra variante se comporta de otra manera, pero ¿por qué esto cambió tanto? Yo no sé si justamente el doctor Becerra nos puede dar su impresión al respecto. Lo que pasa es que esa pregunta, digamos, como tantas otras durante la pandemia, hay que transparentar que estamos a ciegas. Mientras no hagamos una buena secuenciación genómica, mientras no nos preocupemos de hacer esta integración entre lo clínico, lo que pasa en las UCI y lo científico, va a costarnos saber esas cosas, digamos. Nosotros hemos pedido siempre transparencia en los datos, costó bastante que empezaran a transparentar, por ejemplo, y a darnos información de si los pacientes que estaban en la UCI estaban o no estaban vacunados, una cosa que parecía de perogrullo, pero nos costó que ese dato se empezara a compartir. Efectivamente, cuando lo empezaron a compartir, bueno, efectivamente, la minoría de los casos estaban vacunados y más bien esos casos jóvenes eran de gente que por vacunación, calendario, todavía no les tocaba vacuna. Entonces, la verdad es saber si el fenómeno tiene que ver con eso, con que los jóvenes se empezaron a vacunar más tarde, de hecho todavía se están vacunando los grupos de adolescentes y jóvenes, o es la variante Delta que ya nos acompaña hace harto rato. Como decía Ignacio también, nosotros acá también tenemos puntos fronterizos con Argentina, sabemos que en los países vecinos ya la Delta llegó hace rato, está comprobado que está presente. Por tanto, la verdad, pensar que el caso que supimos ayer es el único caso de Delta, probablemente es bien poco sea, probable. Digamos, el primero que encontramos. Claro. Pero, es muy altamente probable que esté. Entonces, como en todas las cosas, es factible pensar en que aquí hay una mezcla entre que la Delta seguramente ya llegó, y que además los jóvenes todavía no están vacunados. Entonces aquí una de las cosas que hemos planteado es que hoy día, por ejemplo, el calendario de vacunas no tiene ningún sentido. Hoy día lo que hay que hacer es vacunar a todo aquel que todavía no tenga la vacuna y se pueda vacunar. Bueno, y ahí hoy día ahora que se empezó a vacunar a los niños, ahora que se empezó a vacunar a los niños, el tema es que me imagino yo que bueno, lo ha dicho el ministerio, que se está vacunando a medida que van llegando dosis. Que todavía no es así. Por ejemplo, esta semana se está vacunando a los adolescentes entre 12 y 17 solamente a los que tienen comorbilidades. Pero eso es y los que no tienen, no tienen otras enfermedades tienen que esperar hasta la otra semana. Pero usted cree, sí, pero usted cree que es porque no es porque la autoridad no lo ve necesario o porque no hay vacunas suficientes. Yo entiendo que porque yo me acuerdo, claro, entrevistamos al ministro, lo entrevistaron en uno de sus puntos de prensa y dijo, sería el ideal, pero nosotros vamos ampliando el calendario a medida que vayamos teniendo las vacunas, porque no queremos aglomerar a la gente en los centros de vacunación si es que no hay vacunas suficientes. Entonces, la información que nosotros tenemos, que es la misma que tienen ustedes, es que vacunas siempre han habido. Yo no he escuchado nunca oficialmente quiebres de stock, sino que más bien estamos asistiendo día por medio o 2 o 3 veces a la semana al ministro que va al aeropuerto a recibir 400.000 vacunas Pfizer, a los 3-4 días recibe 400.000 dosis más. Entonces, ahora, si efectivamente hay un problema de stock y tenemos que moderar el ritmo de vacunación porque no están llegando las vacunas suficientes para acceder a todo ese grupo etario, bueno, transparentemos eso y ordenemos entonces y prioricemos. Pero hoy día lo que vemos es que en todas partes se dice, ¿cierto?, que problemas de stock no hay. Hacemos, ¿cierto?, mucha celebración del cumplimos, que nuevamente surge del cumplimos, y con el 80% se hizo ahí una cosa muy, muy llamativa, cuando en realidad lo que se cumplió es el 80% con la primera dosis. Con la primera dosis. La efectividad viene los 15 días después de la segunda dosis, entonces tampoco uno entiende mucho esas señales. Pero insisto, hoy día el calendario de vacunación, si es que están las dosis disponibles, que entiendo que están, no tenemos ninguna información que diga lo contrario, entonces hoy día debería estarse vacunando todo aquel rezagado de los grupos de mayores de 20 años, mayores de 18 en realidad, y deberían estarse vacunando esta semana ya los adolescentes
que son, cierto, también parte del grupo que aún está sin cubrir. Bueno, se nos une Florencia Tevi, genetista. Florencia, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos estaba faltando en este panel una genetista. Discúlpeme que la integramos tarde, pero estamos en todo este tema de precisamente la secuenciación, lo importante que es, lo relevante. Me acuerdo de haberle entrevistado a usted con la Monse hace ya varios meses, donde hablábamos de esto. No sé si habrá mejorado la situación, todo. Teníamos aquí con la doctora Saavedra que yo había leído que se podía secuenciar en 12 horas una parte del virus. Entonces, ¿por qué no nos explica usted, que trabaja en esto, bien el lenguaje popular, por favor, cómo se hace? Bueno, primero hablemos de lo que es la vigilancia genómica, que es monitorear la secuencia del virus. Ahora, no necesitamos siempre tener la secuencia completa del virus. Tenemos dos estrategias: o leemos la secuencia completa del virus o leemos una parte del virus, que es la parte donde están ocurriendo las variantes de preocupación, principalmente que tienen que ver con que son variantes que tienen mutaciones que hacen en un sector determinado para una proteína determinada, que hace que esa variante pueda ser más transmisible o pueda ser más virulenta, y que tiene que ver con la capacidad que tiene el virus de infectar la célula. Entonces, son dos estrategias distintas que responden a dos preguntas científicas distintas. Primero, ¿qué necesitamos en este momento? Entender la situación que tenemos en el país, por lo tanto, podríamos secuenciar PCRs específicas rápidamente para tener un muestreo general de la situación en la nación, porque tenemos, de acuerdo al último informe del ISP, tenemos 30% podemos inferir que tenemos alrededor de un 30% de variante gamma, que es la variante originalmente detectada en Brasil, mientras que de la variante delta recién hemos detectado un caso, pero no podemos decir que no haya más, porque obviamente tenemos una baja capacidad de vigilancia genómica, de monitoreo. Por lo tanto, solamente podemos decir que hemos detectado este caso, pero no podemos afirmar que no haya otros. Y esto hace una diferencia. Cuando uno lee la secuencia del virus completo, es para mantener un estándar que nos va a permitir adelantarnos. Entonces, responden a dos situaciones. Una es ponernos un paso adelante del virus, y lo urgente es responder con la secuenciación, ojalá de PCRs específicas, tanto para, por ejemplo, entender la situación de las UCI para los pacientes UCI, entender la situación de los aeropuertos y cómo llegan a los aeropuertos. Y un punto clave es que se hagan PCRs y que no se hagan test de antígeno para quienes entran, porque el test de antígeno hasta ahora ha dado, en un metaanálisis que se ha hecho, digamos, o sea, se han hecho varios estudios al respecto, la mayor parte de los test tiene un alto nivel de falsos negativos. Entonces, los negativos de un test de antígeno después deberían ir a hacerse PCR. Eso es bien, porque en algún momento se dijo que el test de antígeno era la papa, para decirlo coloquialmente, pero parece que es la papa cuando, como decía la doctora, es la papa cuando hay síntomas, y es la papa porque es muy rápido. Pero finalmente, por algo no se pide el test de antígeno para entrar a Chile, se pide el PCR, que en ese sentido es mucho más fiel. Sí, perdón, pero quedamos con la misma incógnita, y que yo creo que es necesario aclarar. Ahora que está la doctora Tevi acá, podemos reafirmarlo. Hay dos plataformas para hacer la secuencia la vigilancia genómica. Uno es Nanopore y otra se denomina Illumina. Las dos son distintas, tienen distinta estrategia experimental y duran diferente tiempo. Entonces, en rigor, uno tiene que considerar que por Nanopore las muestras se van a demorar 2 días en ser terminadas y ingresadas, ¿no es cierto?, a la base GISAID. Y de Illumina se demora 4 días. Ahora, que uno puede barrer más muestras es un tema técnico, por eso llegamos a lo mismo. O sea, la duración de la secuenciación no es rápida, al igual que no lo es el QRT-PCR.
Entonces yo creo que es súper importante destacar eso. Y por otro lado, si vamos a hacer vigilancia genómica, hacerla por partes, como ha dicho la doctora Tevi, no tiene sentido, en este caso sobre todo en Chile, porque queremos tener datos fidedignos y saber cuál es la variante comunitaria o la que predomina frente a lo que teníamos, porque de las 3.500 secuencias que tenemos en el GISAID, lo que podemos solamente sacar de ahí es que teníamos comunitariamente la P1 y la C37 o andina, pero para poder saber qué rol o qué predominio tiene en la población la Delta, es necesario hacer secuencia completa. Supongo que usted coincide conmigo. No. Para que veamos que no hay verdades absolutas ni siquiera en la ciencia si esta cuestión es... Mira, a ver, vamos por partes. Lo que pasa es que yo trabajo con el equipo que está, ¿cómo se llama? En la secuenciación. Entonces esos son los tiempos que nosotros manejamos y las que se manejan también con la gente que está instalando el Illumina en el norte. Por eso le pregunto. Sí, hay distintas formas. Acá hay un tema de logística que también es importante. No solamente tiene que ver con las plataformas, sino también tiene que ver con la disponibilidad de insumos y tiene que ver con cómo se toma la muestra en sí. Una muestra se puede tomar a partir del paciente e ir directamente al secuenciador. Eso es mucho más rápido y además tiene un proceso que es mucho más fidedigno y que técnicamente, digamos, es más limpio porque todas las secuencias van a salir buenas. Y por el otro lado, si uno toma las secuencias de una PCR y que eso lo mete al secuenciador, hay un montón de secuencias que van a salir más o menos y que se van a tener que repetir. Entonces también hay un tema de logística ahí, en qué caso se va a aplicar qué plataforma y qué es lo que se va a mandar a secuenciación y qué es lo que no es necesario mandar a secuenciación. Ya, pero más allá de eso, ¿tenemos esa tecnología, Florencia? Es decir, porque la complejidad, yo creo que queda en evidencia al contar usted el tema de la metodología, la tecnología para el tema de la secuenciación. Pero el tema es, más allá del detalle, ¿tenemos o no tenemos esa capacidad para hacerla en la cantidad requerida para saber, por ejemplo, cuál es la variante predominante hoy, 23 de junio, 24, no sé? Absolutamente. Mire, o sea, eso lo puedo decir que nosotros en Chile lo tenemos. Tenemos las universidades, tenemos los equipos, tenemos a la gente preparada. O sea, el capital humano está formado y hay expertos y gente que tiene mucha experiencia. O sea, incluso en el comité asesor decretado ayer hay gente que tiene experiencia en Illumina de varios años ya, y hay gente que se maneja muy bien con el nanopore. Entonces yo creo que eso no es una limitante. La limitante no es esa. La limitante es que la red de laboratorios universitarios debe partir y debe formarse en Chile para poder apoyar al ISP. Esa es la estrategia. Por ahí va. Así que hay que básicamente le tenemos que decir al ministro de Hacienda o al Ministerio de Salud que manden plata para las universidades. Platita. Por supuesto. Y a regiones también. Oye, yo en esa misma entrevista leí que también tiene su valor, que costaba aproximadamente entre 10 y 12 lucas el reactivo. Tampoco una cuestión que estamos hablando aquí que cada reactivo cuesta 100 lucas, 300 lucas, o estoy muy equivocado, doctora. No, pues le está bajando mucho el precio. ¿Ah? Doctora, ¿no es tan barato? Mira, depende de cómo lo hagas, porque hay un factor de logística y de cómo vas a comprar los insumos y de qué insumos vas a comprar que te va a encarecer. Puedes ir de 10 a 200 mil pesos por secuencia, de acuerdo a cómo lo hagas y de acuerdo a la plataforma que utilices y cuánto compres. Obviamente, si uno hace una compra pensando ya en un plan nacional donde uno estipule que tiene alrededor de, por lo menos, lo que prometió el ministro París, de 1.000 secuencias semanales, como mínimo, para 4.000, si uno lo multiplica y tiene kits con reactivos para 20, 30.000 muestras, obviamente los costos disminuyen. Si uno hace PCR específica, obviamente que secuencia esas PCRs y todas le van a salir buenas y tiene una logística dada para eso, obviamente que podemos bajar mucho los costos. Mientras que si vamos a poner secuencias virales completas, vamos a tener un costo superior y los tiempos van a ser más lentos. Entonces, se responde a dos preguntas distintas en términos de salud pública y de experimentación y de las necesidades que tiene el país hoy.
Doctor Latorre está hablando. Perdón que me Dejemos meta hablar al acá, doctor de la Torre un poquito, por favor, doctora. Doctora, ¿podemos dejar hablar al doctor de la Torre un poquito? Tenemos harto tiempo, doctor. Un poquito, para que hable usted también. Mira, es que quisiera contarles que de pronto en la conversación estamos en temas muy importantes, pero hoy día cuando llega un extranjero a Chile, está obligado a estar en una residencia sanitaria, o un chileno que retorna al país, solamente 5 días. Y eso es un punto de riesgo, porque el objetivo de un aislamiento preventivo es que esta persona que podría estar contagiada y ser asintomática no entre en contacto con otras personas y no pueda diseminar un coronavirus, especialmente de otra variante que pueda llegar al país y que no circule. Cuando se acomoda entonces esto y se reduce a 5 días, y al 5.º día entonces a la persona se le manda a su casa a hacer aislamiento preventivo, no hay certezas de que esa persona, primero, llegue a su casa y no esté en contacto con otros. Segundo, que no salga de su casa porque no hay capacidad logística para vigilar a todas las personas en su domicilio. Y tercero, incluso si saliera, no tenemos forma de enterarnos, y luego, si la persona se volviera asintomática, tendría que casi autodenunciarse y decirnos que incumplió la normativa para hacer una trazabilidad verdadera, real. Entonces, primero ahí hay una medida que tiene un tremendo forado, es una especie de barrera que no constituye una barrera, y si tú liberas a las personas que vienen del extranjero al 5.º día, estás exponiendo al riesgo de decir que las fronteras no están cerradas. Si nosotros queremos decir las fronteras están cerradas, toda persona que llegue al extranjero, 11 días en aislamiento preventivo. ¿Por qué 11 días? Porque en esos 11 días tenemos la opción de que si él traía el virus, ya no sea contagioso. Y si no lo traía, en esos 11 días de aislamiento no se va a contagiar. Ese es un primer detalle importante. El segundo detalle importante es que en las UCI, todos los días, fíjense ustedes, y ahí hay una labor periodística que ustedes nos pueden ayudar, nos reportan los menores de 40 años, pero no nos dividen por grupo. Nosotros no sabemos diariamente cuántos tienen menos de 18, menos de 12, menos de 14, sino que dicen el grupo de los menores de 40. Y eso es una información muy tosca, muy burda, demasiado gruesa, para sacar conclusiones como las que tú dices. Y es importante saber si hoy día, por ejemplo, que en muchas comunas y regiones los niños están yendo al colegio y los adolescentes también, es importante saber si eso ha generado un incremento en determinados grupos, por ejemplo, los menores de 18, entre 12 y 18, y esas cifras no se entregan libremente, y sería bueno que a estas alturas esos datos ya se liberen, y se liberen, como decía recién el doctor Becerra, de manera transparente. Y eso no se hace, y eso no tiene sentido que no se haga. Y el último dato que es importante, creo yo, es decir, que se ha instalado, por lo menos desde hace unas 2 semanas, y casi coincide con el momento en que el Colegio Médico hizo su propuesta, se empezó a instalar en el país, comunicacionalmente, una serie de hitos desde la autoridad de que estamos mucho mejor. Y prácticamente entonces que estamos todos los días mejor que el anterior. Y yo no quiero sonar pesimista, pero nadie inicia el invierno con las UCI en el nivel de ocupación que tenemos. Y nadie inicia el invierno transmitiéndole a las comunas que, producto de la fatiga pandémica, que era un criterio que no se utilizaba, podemos salir de este confinamiento, de esta cuarentena, que además no sirve, porque hay que ser enfático, una medida epidemiológica como una cuarentena en la cual aumentan los contagios, tiene fallas. Y si tiene fallas, trabajemos para corregirlas, pero dejémonos de eufemismos, dejémonos de frases rimbombantes, de hablar de cuarentenas que no lo son, y de poner luego en la fase 2 actividades de moderado y alto riesgo, como por ejemplo abrir un restaurante o un bar. Entonces tú tienes que Renca estaba con números peores que cuando entró a cuarentena, sale de cuarentena y resulta que además de salir de cuarentena, tú abres restaurantes y bares, multitiendas y mall y empiezas a generar una circulación que es todo lo contrario a lo que en este momento debiéramos transmitir. Debiéramos transmitir preocupación, autocuidado, como ustedes muy bien lo dijeron, uso de mascarilla y mascarillas correctas, que las autoridades no usen mascarillas de tela que no sirven para nada, que usen mascarillas certificadas y que los empleadores están obligados por ley a entregar mascarillas certificadas a sus trabajadores. Ahí hay una obligación legal y tiene que cumplirse. Y también transmitirle a todas las personas que
porque este es un pésimo momento para invitar gente a su casa, es un pésimo momento para visitar otras casas, es un pésimo momento para ir a una multitienda, a un mall, es un pésimo momento para ir a un restaurante y bar. Es fome, sí es fome, pero es mucho más fome estar en una UCI y es mucho más triste estar en un funeral por un ser querido. Entonces, uno está acostumbrado a decirle al paciente, y yo creo que a ustedes les comenté un ejemplo del cáncer, por ejemplo, cuando una paciente tiene un diagnóstico de cáncer de mama, que es el área en que yo trabajo, y le tengo que dar la mala noticia que va a necesitar una quimioterapia, yo tengo que contarle cuáles son los efectos adversos del tratamiento, pero también tengo que contarle por qué lo estamos necesitando. Y frente a una enfermedad grave, o frente a una enfermedad que puede ser mortal, si hay un tratamiento que la previene, y en este caso se puede prevenir el contagio de coronavirus con el autocuidado, con la vacunación correspondiente de la población, y sin embargo no comunicando que estamos en el 80% porque toda la gente cree que llegamos a la meta y en realidad vamos en el 60% de la población, y tenemos que siempre estar leyendo la letra chica de los números que se dan en grande porque nos quieren comunicar una cosa cuando en realidad lo que está ocurriendo es otra. Entonces, alertar a la población, estas 2 semanas vamos a tener menos casos por los feriados, eso lo sabemos, y eso no significa que estemos mejor que hace 2 semanas atrás. Ojalá seamos capaces de bajar los contagios porque esa es una buena forma de cuidarnos a todos. Tenemos tiempo, vamos a estar harto más tiempo. Les pedí un poquitito de paciencia porque tenemos que ir ahora a un pequeño corte comercial, pero vamos a volver con los 4. Vamos a hacer el corte, Monse. Bueno, y estamos de vuelta entonces. El doctor de la Torre tuvo que irse, así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Y seguimos entonces aquí con nuestros especialistas. El doctor Becerra ha hablado poco, le agradecemos, fue el primero en integrarse, doctor. Bueno, el momento que estamos viviendo es un momento difícil, esta nueva variante, ¿no es cierto?, que nos tiene a todos con cierto temor, ¿no es cierto?, cobran importancia nuevas estrategias, pero me imagino que es vital la comunicación de riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. La comunicación de riesgo sin duda ha sido un problema. Yo mencionaba esto del cumplimos porque se dan señales erróneas. Hay una serie de señales erróneas que se han dado a lo largo de la pandemia que nos han afectado, yo creo que han jugado en contra. Hay muchas cosas que nosotros sabemos ya a estas alturas de lo que está ocurriendo en otros países que han funcionado y otras que han sido pésimas decisiones. Monserrat, por ejemplo, mencionaba el tema de Israel, que se sacó las mascarillas. Yo espero que nosotros en los próximos meses no acudamos a una medida similar y estemos, ¿cierto?, escuchando llamados a sacarnos las mascarillas. Ojalá que eso no ocurra. Pero en general lo que uno ve es que no estamos aprendiendo de las lecciones que nos pueden dar otros países y tampoco estamos tratando de imitar las cosas buenas que han hecho otros países. La propuesta del Colegio Médico, sin ir más lejos, lo que hace es justamente analizar y revisar la evidencia que hay de los países que les ha ido mejor. Y que les ha ido mejor, ojo, no solo con los sanitarios, sino que a partir de medidas estrictas sanitarias en un inicio han podido recuperar en forma consistente también la economía. Y hemos planteado, ¿cierto?, que esta dualidad o esta dicotomía entre lo sanitario y lo económico es una dualidad que es falsa, que se pueden hacer ambas cosas tomando las decisiones correctas. Entonces, después de un año y medio de pandemia, sí, yo creo que es hora de empezar a mirar un poco cómo les ha ido al resto y tratar de imitar, ojalá, a los que les ha ido bien. Yo creo que eso es una cuestión como... Y una pregunta es que el tema de la Sinovac, porque supuestamente la Pfizer es buena también sirve para la variante Delta y todo, pero lo que es un poco triste es que no sabemos, porque parece que no hay estudios o aún no se comprueba qué porcentaje de efectividad tiene la Sinovac para la variante Delta. ¿Eso es así o no? Claro, lo que pasa es que es muy difícil. La pandemia, otra cosa que teníamos es que el ritmo, ¿cierto?, es vertiginoso y no tenemos capacidad de poder hacer los estudios, inmediatamente aparecen las variantes y tener los resultados publicados con los estándares, ¿cierto?, de calidad de publicación que hoy día tiene la comunidad científica. Entonces, una cosa, hay varios estudios que están en curso. De hecho, la vacuna Sinovac fue utilizada, ¿cierto?, mientras todavía estaban los estudios de fase 3 en curso, incluso algunos de ellos en Chile. Pero es parte de lo que esta pandemia nos ha traído. Si hubiéramos esperado que las vacunas siguieran todo su proceso completo, como lo hace una vacuna en situación regular, todavía no estaríamos probablemente vacunando a nadie. Entonces, claro, todas estas autorizaciones que hemos visto, que han hecho distintos organismos, incluido nuestro ISP, han sido autorizaciones de emergencia.
a sabiendas de que los estudios experimentales no están totalmente completados. Y por tanto, mucho menos van a estar completados con las nuevas variantes que aparecieron hace unos pocos meses. Es muy difícil eso. Doctora Saavedra, un minutito ahí para redondear la participación, por favor. Aquí yo creo que es bueno cerrar con lo que dice Gonzalo Bacigalupe, que la comunicación de crisis no es adecuada para la comunicación de riesgo. Yo creo que eso hace mucho sentido con lo que el doctor Becerra nos menciona. Y yo creo que el ejemplo de la vacuna es el mejor. O sea, este anuncio de que llevábamos 15 millones de vacunados no es tan cierto, porque tenemos 15 millones de personas vacunadas con una dosis. Entonces, yo creo que eso es una comunicación de riesgo compleja, porque da la impresión de que estamos 15 millones protegidos. Y la verdad es que con la vacuna Sinovac tenemos súper claro que tenemos que tener las 2 dosis. Y con mayor razón ahora, si es que efectivamente la Delta está entre nosotros, o la que venga, ¿verdad? Yo creo que ya no es importante si es la Delta u otra en este minuto, digamos, sino que es sentirnos el realmente protegido, pero pasa por estar vacunado y lo que recalca usted, digamos, o sea, no tomar decisiones sin tener una base científica sólida que le permita tomar decisiones de salud pública, porque yo creo que eso es súper importante. Y de nuevo volvemos al mismo punto, que yo creo que uno es como aburrido repitiéndolo, pero no pueden seguir administrando el contagio. O sea, mientras se siga promoviendo el contagio, estamos mal. Yo creo que además la cosa se puede hacer bien. ¿Cómo funcionó en Magallanes? Magallanes tiene, creo que 12 o 15 casos, pero no es solo gracias a las vacunas. Ahí también tuvieron que aplicar un cierre para bajar rotundamente los casos de contagiados diarios. Entonces yo creo que hay que cambiar de alguna manera, repensar o darle un crédito a la solicitud de la serie de expertos que piden que se cambie un poquito la estrategia, ¿no? Florencia. Está muteada Florencia. Ahí está. Perdón. Yo creo que acá hay varios puntos. Primero, recalcar lo que estaba diciendo el doctor Becerra acerca del tema de las mascarillas. Las mascarillas tienen que ser certificadas. La doctora Bravo ya ha estudiado y ha generado suficiente evidencia sobre este tema como para decir que las mascarillas certificadas deben ser una obligación, y también deben ser una obligación de tenerlas en el colegio. Las mascarillas que está otorgando en este momento el Mineduc a los colegios han sido demostrados por Listec USACH que solamente que permiten que pasan los aerosoles, protegen solamente un 40%. Entonces no podemos ni siquiera pensar en un retorno a clases con una mascarilla que ni siquiera filtra. Necesitamos ajustar el tema de las mascarillas también para el ingreso a los colegios. Siguiendo por el tema de las vacunas, lo que tenemos que tener claro es que no hay vacunas mejores o peores, pero sí hay vacunas que tienen más información que otras, y eso es fundamental a la hora de que se vayan a tomar las decisiones por las autoridades. Entonces, sabemos hoy, y ya está en vías de publicación, que la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca otorgan protección contra las variantes, inclusive la variante Delta, si el esquema de vacunación está completo. No tenemos información acerca de la vacuna Sinovac, más allá de lo que hoy salió en prensa de los medios chinos. Entonces, esto no es publicación científica, pero sí tenemos un grupo de investigadores trabajando aquí, y por lo tanto ellos podrían dar información acerca de cuánto la vacuna Sinovac neutraliza, tanto la variante P1, que en este momento tampoco tenemos evidencia para eso, y cuánto neutraliza la variante Delta, que son las dos que más se están preocupando en este momento, y eso es urgente. Lo que sí sabemos, y porque ya ha sido también publicado por la Universidad de Hong Kong, es que la vacuna Sinovac está produciendo títulos más bajos de anticuerpos, y necesitamos que eso nos sea aclarado por la gente que está haciendo los estudios aquí en Chile, para poder entender mejor cómo está afectando la vacuna a la población chilena en cuanto a lo que se llama la seroconversión, es decir, cuántos anticuerpos tenemos circulantes, porque los anticuerpos circulantes son un predictor de lo que va a ser la gravedad o la severidad que va a tener la enfermedad.
Gracias, esto Florencia. también ha sido demostrado. Muchas gracias, ¿Sí, Florencia. Gracias, Florencia. Muchas gracias, Claudia. Dame un segundito más para terminar. Sí, Florencia. Y el último punto que me gustaría hacer, bueno, agradecerles porque creo que esta es la primera vez en la historia donde los genetistas podemos seguir la evolución viral en vivo, ¿no es cierto? Entonces, que se generen debates científicos en la televisión y en los matinales me parece como un sueño hecho realidad, así que se los agradezco muchísimo. Y por favor, vigilancia genómica para el ministro París, que por favor cumpla su promesa de aumentar esas lecturas que nos prometió en marzo y que todavía no están cursadas. Muchas gracias. Gracias para ustedes, Florencia. Muy bonito tenerla a las dos también discutiendo para nosotros, para Matías. También es un sueño para nosotros, no solo para ustedes. Gracias, doctor Becerra. O sea, un honor, ¿qué más le puedo decir? Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Un abrazo. Muchas gracias. Estado de excepción, 90 días más, se extiende con los votos de la oposición. Estamos aquí con Pedro Pascal también. Es el alcalde Montoya, lo confundí con el actor. El medio piropo. El Pedro Pascal de Macula ahí, alcalde, lo dejé arriba y lo dejé arriba para regalonearlo, ahí el Mandalorian del... Ahí está, alcalde, bueno, con los votos de la oposición se extienden estos 90 días de estado de excepción. ¿Qué le parece, además, la tensión que hubo ayer en el Congreso? Bueno, efectivamente ya hemos normalizado, creo yo, esta situación. Es un tema bastante complejo, ya que ha estado dentro del debate. Bueno, aquí hay 3 parlamentarios, 2 de ellos de nuestro distrito, saludarlos y saludarlos también a Natalia, a Tomás y a Álvaro. El debate fue efectivamente muy complejo, muy duro, entendiendo además cuál era el fondo del estado de excepción. Y acá yo quiero ser bien franco, yo creo que acá el estado de excepción por una mirada del gobierno es mantener el toque de queda para mantener también cierto control social sobre la población por sobre algunos criterios sanitarios, porque claramente lo han dicho muchos expertos, en sí el toque de queda no afecta lo que es naturalmente la expansión del virus o el aumento eventualmente de contagio. Lo complejo es que, insisto, tenemos normalizado hoy día este toque de queda. Yo creo que todos y todas ya prácticamente ni siquiera debatimos sobre esto, y yo creo que es un tema extremadamente complejo porque también se coartan ciertas libertades de las personas. Aquí el gobierno ha desarrollado una estrategia que a mi juicio hoy día está absolutamente obsoleta, hoy día es una estrategia que está agotada. El Colegio Médico hace pocas semanas hizo también una propuesta que sí nos parece mucho más profunda, pensando incluso en la nueva gobernanza de la pandemia. Y evidentemente también, creo yo, el estado de excepción debiera ya prontamente ser superado o justificarlo bajo ciertos criterios sanitarios. Nosotros, por ejemplo, en nuestra comuna de Macul, efectivamente estamos muy complicados hoy día porque fue una de las comunas, por ejemplo, que no salió el día de ayer de cuarentena, teniendo números mucho mejores que otras comunas. Se hablaba también, el ministro, de que había agotamiento, por ejemplo, de otras comunas. Nosotros tuvimos 90 días y solo tuvimos 2 semanas en fase 2. O sea, si nuestra comuna no tiene agotamiento, entonces, ¿qué tiene, digamos? Y claramente, nuestro principal problema es que existe una desinformación y falta de transparencia de parte del gobierno en la forma en cómo hoy día se está desarrollando la estrategia paso a paso. Yo me quedo, sí, con que efectivamente lo que tiene que ver con el estado de excepción permite a la institucionalidad pública, ¿no es cierto?, ejecutar de manera más rápida y eficiente los recursos, eliminar ciertos trámites burocráticos precisamente para generar los apoyos a la familia. Pero yo creo, y me hago súper responsable de eso, yo creo que hay una mirada también de control social sobre la población para restringir las libertades, principalmente en horario nocturno. Y espero, digamos, que ese no haya sido el fin, digamos, de mantener este estado de excepción. Pero el tema de la fatiga pandémica es primera vez que la autoridad toma ese elemento y lo toma transparentemente para levantar o no levantar cuarentena. Pero tiene el gran problema que dice el alcalde Montoya, se lo preguntamos al diputado Tomás Fuentes, que en ciertas medidas como subjetivo, porque claro, se dice las comunas que más tiempo, que llevan 90 días, y ese es el criterio para levantarle la cuarentena, pero finalmente lo que dice el alcalde Montoya,
Nosotros tuvimos 2 semanas nomás en fase 2 y también teníamos fatiga pandémica. ¿No debiera de alguna manera quizás ser ley pareja o un criterio que sea, bueno, quizás menos subjetivo? No sé, ¿cómo lo ve usted, Tomás? Además, Monse, Tomás, mira, un paréntesis, además, Monse, nunca se nos puede olvidar que el ministro dijo una vez en conferencia, Cato, que desde un tiempo hasta acá ninguna cuarentena iba a durar más de 4 semanas. Esa fue la promesa a la población. Ninguna van a ser corta y efectiva. Ninguna cuarentena va a durar más de 4 semanas. Nos quedamos con eso y de pronto como unas 90 días, 80 días, 70 días, Tomás. Entonces, le sumo a lo que te preguntó la Monse ese dato. Julio César, Monse, muchas gracias por la invitación. Mira, esto no se trata de política partidista, porque les quiero contar al tiro un resumen más o menos de los 4 que estamos hoy día acá. Primero, el alcalde Montoya tiene toda la razón, porque efectivamente ahora se elude a lo que es la fatiga pandémica. Entonces el alcalde debería decirle a los vecinos, chuta, yo no salí o nosotros no salimos hasta que estemos en fatiga pandémica. Y eso es justamente lo que nosotros no queremos a los vecinos de Macul. Pues, ¿cómo le vamos a decir a los vecinos de Macul, esperemos llegar a fatiga pandémica para salir? La solución a eso, ¿sería entonces libertad absoluta? No, pero hay capas intermedias y me imagino que Álvaro, yo ayer escuché a la UDI, le encontré razón en muchas cosas que dijeron ProPyme. Y nosotros, 10 diputados RN, aquí está la carta, enviamos una carta al ministro de Salud y al ministro Sexpress, la cual no ha sido contestada. Yo creo que no es de mala fe, es por tiempo, pero por tiempo entonces nosotros rechazamos ayer, 38 parlamentarios, el estado de extensión. ¿Por qué rechazamos? En mi caso particular, por 2 objetivos principales, y yo sé que la UDI y Álvaro tienen muchos más también. En mi caso particular, Monse, porque no nos hemos tomado en serio toda la problemática que hay con la salud mental, y lo voy a repetir hasta el cansancio. 1 de cada 3 chilenos están sufriendo síntomas con problemas de la salud mental, y el 50% de 1 de cada 3 chilenos, el 50% entonces son con problemas de depresión. Tan solo la consulta y los medicamentos con los niveles bajos en Chile de cobertura, gente viviendo, que los vemos gracias a los matinales y otros programas, 10 personas en 40 metros cuadrados en Bajos de Mena. Entonces, si no creamos un fondo de emergencia para esas personas que están sufriendo, entonces, ¿cómo les voy a poder decir de que es correcto, de un punto de vista sanitario, para evitar un contagio, extender el estado de excepción, seguir con largas cuarentenas y el toque de queda? El toque de queda, y aquí termino en el segundo punto. Monse, Julio César, si uno puede ir a almorzar con ciertas restricciones, por ejemplo el aforo, ¿por qué no puedes ir a comer con las mismas restricciones si eso va en favor de las pymes? Mira, nosotros que vamos al Congreso, el cordón sanitario, digamos las cosas como son. Al principio uno lo veía, filas largas, los militares o las fuerzas públicas de orden haciendo grandes esfuerzos. Yo quiero ser honesto, hoy día hay días que ya no hay cordón sanitario. Entonces, si les pedimos a estos funcionarios que estén de noche y que estén de día, entonces, ¿cómo vamos a cumplir si hoy día las cuarentenas, la movilidad existente es tremenda por permisos falsos, por empresas que hoy día le consiguen permiso a los amigos, por esto y por esto otro? Entonces, el estado de excepción, y aquí concluyo, tiene que haber venido de parte del gobierno con mayor claridad de la hoja de ruta, porque no corresponde que el alcalde Macul le diga a los vecinos, chuta vecino, salieron 24 comunas con indicadores que van hacia arriba, al alza. Algunas comunas no tienen indicadores óptimos, Macul tiene mejores indicadores que algunas de esas 24 comunas, pero vamos a tener que esperar que entremos en fatiga pandémica. Eso no corresponde. ¿Qué opina Natalia Castillo? Natalia, buenos días. Muy buenos días, Montserrat, Julio César, también al resto del panel. Bueno, esta fue una decisión muy difícil porque, como decía el alcalde Montoya, hemos normalizado muchas cosas en el estado de excepción. Llevamos más de un año en esta situación. Hemos normalizado que muera gente todos los días en nuestro país. O sea, yo me acuerdo que en algún momento, cuando se daban las cifras de los muertos, era todos los días un dolor, y de cierta manera nos acostumbramos a convivir con la muerte permanentemente, y creo que eso nos ha llevado a una crisis no solamente política, sanitaria, sino también una crisis espiritual. Y ayer la decisión fue difícil para nosotros. Yo, siendo oposición, yo había votado en contra de la mantención del estado de catástrofe la vez anterior por el tema de los toques de queda. Pero ayer la situación de la variante Delta, al menos a mí, me cambió todo el panorama. Yo conversé con dirigentes de base, en algún momento salí del Congreso, empecé a llamar a
a dirigentes, le dije, ¿qué es lo que más les preocupa? Y la preocupación que yo recibí de las personas con las que hablé es que esto vuelva a crecer, que esto vuelva a aumentar. Y en ese sentido, incluso para aplicar el plan del colegio médico al que se hacía alusión, es necesario mantener el instrumento del estado de excepción con todas las aprensiones que yo tengo. Y también con que estoy absolutamente en desacuerdo que los beneficios sociales estén un poco de rehén también de este estado de excepción. Porque así es, todos los beneficios sociales, el IFE, el postnatal de emergencia, la aplicación, por ejemplo, de la ley de empleo, dependen de la mantención de este instrumento. Entonces, claro, yo soy jefe de comité además, y te voy a contar un poco un off que pasa en el Congreso. Los jefes de comité podemos modificar la tabla por unanimidad. Yo como jefe de comité pedí a los comités modificar la tabla y votar esto el martes, para tener más antecedentes, para esperar los cambios en el plan paso a paso que se prometieron para estos días. Y no hubo voluntad política para correrlo. El gobierno tenía otra alternativa, que era retirar el oficio de estado de excepción y volverlo a presentar hoy día y discutirlo el fin de semana, si era necesario, el lunes o el martes. Y tampoco hubo voluntad política. Teníamos, por otro lado, a la UDI completamente, perdóname, Montserrat, estaban taimados. Completamente taimados, votando en contra. Entonces, si nosotros también desde la oposición nos sumábamos a esa negativa del estado de excepción, corríamos el riesgo de que nos quedáramos sin instrumento para manejar la pandemia en estos días con la variable Delta ingresando al país. Entonces, al final, perdón, con esto concluyo, fue una decisión difícil. Para mí fue una decisión difícil, pero le hice caso a las personas comunes y corrientes que hablaron conmigo y me dijeron, a mí lo que más me preocupa es la vida. Y eso fue lo que pusimos por delante. Y no se pueden, porque también se habló en algún momento de el compromiso o hacerlo por otra vía de mantener los beneficios del postnatal de emergencia, de los subsidios, etcétera, pero sin tener que decretar estado de excepción. ¿Eso se podía legalmente o es muy difícil? Esa posibilidad existe, pero tiene que haber un cambio legislativo. Hay proyectos de ley presentados en este sentido, se han presentado proyectos de resolución en dejar los beneficios sociales no amarrados al estado constitucional de excepción, sino al criterio de la alerta sanitaria, que es el criterio que determina que se tomen las medidas para que se tomen justamente estas medidas económicas, que es lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho un año, no ahora. Pero para eso se requiere un cambio legislativo. Nosotros estamos muy disponibles y esto es muy transversal. Incluso a propósito de la última discusión del postnatal de emergencia, se estaba llegando a un acuerdo para dejarlo circunscrito a la alerta sanitaria y no al estado de excepción, y al final ese acuerdo se terminó cayendo. Entonces, bueno, más allá de sacar cuentas más, cuentas menos, a mí de verdad me tiene muy angustiada la situación. Creo que esto de la variante Delta de verdad que nos cambia todo el escenario. Yo estoy muy de acuerdo con las libertades personales. Creo que hay que flexibilizar algunos criterios como el toque de queda. No tiene sentido el toque de queda, que la gente no pueda salir. A lo mejor alguien puede salir siquiera respirar. Pero, Natalia, nosotros pedimos un delegado presidencial para el tema de la salud mental y no se ha respondido sobre eso. Pero estado de excepción no quiere decir toque de queda. Me imagino que eso es una conversación que se puede dar aparte con el Ejecutivo, con la autoridad sanitaria. Estamos esperando todo lo que va a pasar el sábado a las 11 de la mañana con el nuevo plan paso a paso. Ahí vamos a tener más elementos para poder, a lo mejor ocurre lo que dice Tomás, y no lo sabemos. Hoy día la gente va a salir recién el día martes. Muchos chilenos, otros van a quedar en cuarentena, pero muchos chilenos van a salir el día martes recién a transición. ¿Cómo ir a hacer esa transición? ¿Es como la conocemos hoy o es otra transición la que van a tener todas estas comunas del día martes en adelante? Son preguntas que todavía están abiertas, pero lo que quiero dejar en la mesa es que estado de excepción no es toque de queda. Por lo tanto, ahí todavía puede haber una conversación pendiente y abierta, Álvaro, ¿no? Sí, Julio César, Monse, un saludo a ambos y a los muchachos del panel. Lo del gobierno ya sobrepasa todo. Yo ayer voté en contra porque creo que ya basta esto de entregar un cheque en blanco. Hemos escuchado en los últimos días hablar de la caja de herramientas. Todo lo que tiene que ver con la pandemia ha sido este último tiempo al tuntún. Mire, vamos otra vez a hacer algunos cambios, mire, confía en nosotros. Y cada vez que se ha confiado son letras chicas, son problemas, y estamos frente hoy a un clasismo pandémico.
El gobierno no ha querido entender que no es lo mismo tener una pandemia, y ustedes lo han conversado miles de veces en el matinal. No es lo mismo estar en pandemia y estar en cuarentena, en toque de queda, en las comunas más ricas, que estar en las poblaciones. El estudio donde están ustedes, muchachos, ahí fácilmente pueden caber 5 a 6 departamentos sociales. Y cada departamento social tiene 2 familias. En una casa, en Providencia, en Ñuñoa, en Las Condes, en la zona alta de Peñalolén, tiene mucho patio. Entonces, yo no entiendo nada del gobierno, yo cada día me defraudo más, porque cuando le pedimos, por favor, explíquenos qué nos van a hacer, y no es un tema de estar taimado. Yo creo que ocupar esos calificativos, primero hace que se vea la persona que lo dice infantil, porque acá no estamos hablando de cosas infantiles, estamos hablando de miles de vidas de chilenos y chilenas que se han visto afectados. Y hoy día, cuando aparece la variante Delta, que sabíamos que iba a llegar en algún momento, sabíamos que ya estaba en Argentina, que estaba en Bolivia, ¿cómo no se tomaron las medidas? O sea, una persona viene a Chile a un sepelio porque su familiar falleció, está 10 días en cuarentena. ¿A qué entierro vino? ¿A qué sepelio? No deberíamos dejar entrar a nadie. O sea, ¿por qué tenemos que tomar medidas cuando las cosas ya suceden? Y lo de ayer, cuando se le pidió al gobierno que explicara algo, entregar en medianoche, lo que hizo fue apurar el trámite. ¿Para qué? Para terminar hoy día en que la derecha, una parte de la derecha y muchos, pero rechazaron el estado de excepción como señal de protesta contra el gobierno, o porque finalmente hoy día su sector está apelando y cree que es momento de mayores libertades para el país. Hay una mezcla de cosas. En mi punto de vista, yo creo que las decisiones que tiene que tomar el gobierno se acercan más a las del Colmet. El Colmet, sí, en algunos puntos se pasó 3 pueblos, pero en el fondo está hablando lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Francia, y es sensato. No podemos seguir, como tú lo bien decías, Julio. Al principio de año dijeron no van a durar más de 3 o 4 semanas las cuarentenas, van a ser duras. No duraron 4 semanas, no fueron duras. ¿Y qué resultado tenemos? Hoy día estamos hablando del suicidio por la pandemia, porque se suicidó lamentablemente el dueño de una cadena de gimnasio. Además que no son efectivas, Álvaro, porque tenemos cifras que son para pegarse con la cabeza en una muralla, ¿no? O sea, entró a cuarentena una comuna y salió después de casi 90 días de cuarentena con más casos. O sea, es que eso no se entiende. Ahora, entonces, eso quiere decir que algo pasa ahí que no... ¿Dónde están los expertos? Porque yo primero que escucho esto, lo de la fatiga pandémica. Yo entiendo al alcalde Montoya súper bien lo que está diciendo. ¿Por qué nosotros sí, nosotros no y ellos sí? Y cuando lo que tenemos que tomar decisiones son con números. El gobierno, una vez más... Pero usted está de acuerdo con el colegio médico con esto del cortocircuito, porque por un lado su sector está diciendo no más cuarentena, no más toque de queda, y el colegio médico está planteando que una cuarentena estricta llamada cortocircuito epidemiológico de 3 semanas, pero total, sin transporte público, por ejemplo. ¿Estaría disponible la derecha a apoyar este cortocircuito? Es que lo va a tener que estar. Porque lo que plantea la derecha y lo que plantea el colegio médico son los pasos que hay que seguir en una primera fase y en una segunda fase. Lo que dice el colegio médico no puede existir sin lo que dice la derecha, y lo que dice la derecha no puede existir sin lo que dice el colegio médico. Separemos en la tontera, la gente está aburrida, que todos los días los paneles lo que hablan, vamos a hablar con los expertos, y nadie se pone de acuerdo, no hay actas. Es como que si, mire, se murió alguien, todos los días se cae lo equivalente a un avión que se va a Santiago Punta Arenas. Es que por eso le pregunto, porque parece contradictorio que por un lado usted esté dejando en evidencia los números, la cantidad de fallecidos, pero por otro lado la derecha esté pidiendo fin de las cuarentenas. Entonces le digo, entonces usted como alguien de derecha independiente, ¿se alinea con el colegio médico 3 semanas de cortocircuito? Sí, obviamente. Y una vez que se haga eso, empezamos el final de las cuarentenas. Pero sí, obvio, hay que terminar con la enfermedad y después vemos lo que pasa. No puedes dar 2 pasos si no has dado el primer paso inicial. Pero si es de perogrullo, y yo lo he dicho tanto públicamente como internamente dentro de mi partido. Entonces debería haber votado a favor del estado de excepción, sí. Pues. No, porque tampoco no se le puede entregar un cheque a fecha al gobierno. Porque el gobierno lo que hace es que todo es una nube. Claramente se iba a terminar aprobando,
Pero si el gobierno no se le pone un pare, ¿qué vamos a esperar? Hemos perdido libertades y nadie reclama nada. Demos la palabra al alcalde. Es que lo que hablamos con la Monse al inicio del programa a las 8, el tema de la confianza. El tema de la confianza, el tema de trabajar en conjunto, en proyectos largos, en proyectos... Si trabajamos COVID-0, hay que trabajar COVID-0 todos juntos. Si trabajamos volver al colegio después del invierno, hay que empezar a trabajar ahora, no para que vuelvan mañana o pasado, sino que después del invierno, trabajar ahora, cómo volver al colegio en un par de meses, juntar al colegio de profesores, juntarlo con el ministerio, juntarlo con los apoderados, juntarlos con un delegado que haya para que vuelvan a clase. O sea, las cosas se tienen que hacer más o menos con un tiempo, si no estamos siempre parchando sobre el parche, alcalde. Es que así es, Julio César. Se perdió no solamente la confianza, se perdió toda comunicación, se perdió transparencia. Los únicos, y por lo que veo, digamos, en este panel bastante diverso, los únicos que defienden la estrategia es el presidente, su ministro y su grupo de expertos que proponen estos cambios. Todo el resto de la institucionalidad vigente, el colegio médico, los municipios, el parlamento, importantísimo, la sociedad civil, decimos que esta estrategia está absolutamente agotada y hay que superarla. Pero primero, hay que superarla precisamente con integración, como dice el colegio médico, no solamente a través de un solo grupo de expertos. Yo también puedo decir, en mi comuna, en la dirección de salud también tenemos expertos sanitarios que nos hacen llegar recurrentemente información y nosotros también tomamos decisiones en base a esas consultas. Pero estas consultas también tienen una vinculación con nuestras comunidades. Entonces, cuando solamente tenemos un gobierno, un presidente, que además, ojo, una vez el ministro dijo, aquí todo lo decide el presidente. O sea, me da para pensar que probablemente cada vez que se hace una exposición de las comunas que entran en cuarentena, se la proponen al presidente Sebastián Piñera y él decide prácticamente quién entra y quién sale. Entonces, aquí tenemos que superar esta estrategia. Yo creo que hoy día hay que cambiar la gobernanza. Se ha estilado mucho hablar de eso. Qué bueno que sectores más conservadores estén de acuerdo, que el Parlamento esté de acuerdo. Por lo tanto, ¿qué falta? La voluntad política del gobierno. Hay muchos otros temas que hoy día no se están tocando. Un paréntesis, por ejemplo, el día de ayer, junto al alcalde Mauro Tamayo, la diputada Chicardini y Hernán Calderón de la CONADECU, presentamos una carta al presidente Piñera porque a fin de año se acaba la ley que impide que se corten las cuentas básicas de los chilenos y chilenas. Tenemos cerca de 750.000 familias que están con esta situación y hoy día tampoco se está conversando. ¿Cómo vamos a seguir avanzando en esta estrategia de apoyo a nuestras comunidades? Primero, recuperar la confianza, como dice Julio César. Segundo, con transparencia. Y tercero, involucrando a todos los actores y actrices relevantes de la sociedad civil para efectivamente poder superar la pandemia. Yo me quedo con la propuesta también del colegio médico, que duda cabe, el cortocircuito es una etapa, debe ir acompañada también de los apoyos sociales. Qué bueno que se aprobó también este IFE universal con montos mayores a nuestras comunidades, y después tenemos que ir evaluando paso a paso la nueva gobernanza que tenemos que ir dándole a la pandemia. Aquí nadie trata de figurar. Lo que estamos tratando de hacer es decirle al gobierno que, excepto ellos, todos el resto de los actores y actrices que tenemos a lo mejor un micrófono un poquito más amplio, no entendemos la forma en cómo se está desarrollando esta estrategia pandémica, que lo único que ha hecho es generar desconfianza, incertidumbre, miedo, preocupación y debate político innecesario, porque lo que tenemos que hacer es poner el foco en las personas y no necesariamente estar todos los días discutiendo de por qué una comuna sí y otra comuna no, y por qué este alcalde porque sí y este alcalde por qué no. Yo creo que hoy día el foco debe estar en la gente y esperemos que el gobierno supere esta situación. Alcalde, es que mira, siempre estamos, es que Chile es así, pero estamos demasiado pegados a la gestión. Todo siempre es gestión, expertos. No vamos a salir de esto bien sin una épica, sin un relato, sin liderazgos convocantes. Porque la gestión, tiene que haber una lógica atrás de las cosas. Entonces, cuando la gente no les ve lógica a las cosas, se hacen cuarentenas que no son cuarentenas. Se hacen cuarentena en una región donde hay 2 millones de pases de movilidad al día. 2 millones de pases de movilidad al día. Entonces, finalmente hemos hecho 90 días de cuarentena que no es cuarentena, pero que valen como cuarentena. Entonces los niños están cansados, la gente que cumple la cuarentena está cansada, hay otra que ya no la cumple. Entonces se dan un despelote
gigantesco, porque al final estamos aquí en un panel discutiendo donde la UDI, que es de gobierno, no confía en gobierno. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo Álvaro? No está diciendo que no vota estado de excepción porque no quiere. Está diciendo que no le va a dar el cheque en blanco al gobierno, que le muestren primero lo que va a hacer. Entonces estamos en un mundo, Tomás, rarísimo ya a esta altura. Uno ve que Julio César, mira, lo quiero explicar súper sencillo. Tú antes dijiste, Julio César, que había, con razón tú dijiste, una comuna que tenía, por ejemplo, indicadores malos, sin embargo sale esta cuarentena. Tienes razón, hay excepciones, hay comunas. El Colegio Médico también tiene razón en decir este paralelo completo, porque si uno ve la fotografía del 10 de junio cuando ingresamos, ahí tuvimos el récord de ocupación de camas UCI. Y uno ve la fotografía de hoy día, ¿qué ocurrió en la región metropolitana? Efectivamente disminuimos en todos los indicadores, ¿para qué los voy a enumerar? Pero de 45.000 casos a 30.000 casos, de 182 camas disponibles a 229, entonces en algo funcionó. Lo que yo discrepo, Julio César, es que mira, si uno se mete, y yo le quiero hablar a los chilenos, pero específicamente a un grupo, a los que son responsables, porque los irresponsables, los de mi edad, ya me da lata hablarles. Si ustedes se meten en la página yo me vacuno visorterritorial.cl, el objetivo de Chile es una vacunación del 80%. Tenemos un aproximado del 65%. Pero Julio César, Monse, ¿cómo le voy a pedir a la tercera edad de nuestro país, a los que se han vacunado 92%, 90%, 90%, si los rezagados están en los pendex de mi edad, que fuimos los primeros, muchos de nuestra generación, en entrar a la universidad, que hemos tenido algunos más oportunidades, pero no hemos vacunado en un 69%. Se está haciendo me dice que se está haciendo más joven de lo que es. ¿Qué edad tiene, Tomás? No, 36. Y fíjate que la irresponsabilidad... Fíjate que la irresponsabilidad está entre los 18 y 39 años. Entonces, ¿cómo no va a ser injusto para el alcalde de Macul, que está ahí, decirle, no, vecino, nos quedamos todos en cuarentena por un objetivo común, país? Cuando los pendex de todas las comunas hacen fiesta y no pagan las multas. Salen a caminar y no hay más carabineros o fuerza militar porque están preocupados mucho de todo. Tengo una pregunta práctica. La próxima semana se empieza a pagar el IFE universal. Correcto. ¿Ya? Y la próxima semana, 24 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena. Es decir, la gente finalmente va a poder empezar a tener más plata para sobrevivir, pero va a estar supuestamente todo abierto. ¿No debiera haber sido al revés? Se lo pregunto quizás a Álvaro Carter. ¿No debiera haber sido al revés, ya que llega el IFE universal que pidieron todos los sectores políticos, no levantar la cuarentena? Pero no lo sé, lo estoy preguntando porque está la fatiga pandémica es un hecho de la causa, es verdad, si tampoco el tema de la salud mental está explotando, pero también vamos a estar con mejores ayudas el día 29 de junio en adelante. El comercio va a abrir, no sabemos si los malls o no, ojalá que los malls no lo abran, que es mi posición personal, entre paréntesis, pero todo eso confluye en algo, como dicen ustedes, raro. Más plata en el bolsillo, cuarentenas que se levantan, comercio que se va a abrir más. Es decir, uno pudiese prever que la ciudad el día martes va a explotar de gente. No sé cómo lo ve, diputado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco no te podría decir que estoy no de acuerdo de que la gente tenga dinero en su bolsillo y al mismo tiempo puede ir a comprar. Lo que a mí me pone feliz es que la gente tenga dinero en su bolsillo. Obvio. Y lo que me preocupa es que la autoridad central finalmente decía sacar de cuarentena a las comunas por algo que inventó ahora, esta fatiga pandémica, y no porque tienen números mejores. Entonces, si tú sumas A más B, claramente el resultado que va a ser C en 2 semanas más es que van a subir los contagios, porque no hemos tenido disminuciones de contagios. Si ese es el punto. Y eso es lo que yo no entiendo de parte de la autoridad central, y por eso vuelvo de nuevo a decir que ayer yo voto en contra, no porque no crea que sea el camino, porque no estoy dispuesto a que el gobierno una vez más no entregue una hoja de ruta. O sea, ¿cómo me dicen? No, es que no tenemos actas. ¿Y qué conversaron? Oiga, pero si todos los días muere gente, hay un punto de inflexión, hay una línea, y el gobierno ya la cruzó, por lo menos conmigo ya la cruzó. Y yo puedo ser de derecha, no soy de la UDI, soy ex-UDI, pero ¿hasta cuándo? Ya se acabó, de verdad. Porque no le preguntaron a los alcaldes, acá tenemos un alcalde. Yo no creo que el presidente lo haya llamado
o alguien del segundo piso lo ha llamado para preguntarle, alcalde, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su comuna? ¿Cuánta gente ha perdido su comuna? No, son datos Excel que meten dentro de una computadora y ahí van diciendo, sí, mira, fatiga. Sí, metamos fatiga. Ah, y también mete la palabra cajas de herramientas. ¿Para qué? Sí, para que suene bonito. No necesitamos que suene bonito. Necesitamos que la gente se salve. ¿Qué es el problema? Oye, está ninguneando, pero... Oye, y él es de derecha. Lo que pasa... Se pasó, diputado. Perdón, pero me dio risa. Natalia Castillo, sí, termine, diputado Cartes, termine. Yo no escondo mi militancia, yo soy de derecha. Pero eso no quiere decir de que yo no le diga a el gobierno, el cual yo voté, de que está metiendo no las manos, se está metiendo entero en un hoyo. Lo único que ha hecho este último tiempo es dar señales inequívocas que no sabe para dónde ir. Entonces, ahí yo no me equivoco. Preguntémosle a Natalia Castillo, que está levantando ahí la manito. Natalia, sí. Adelante. Sí, quería dos cositas. Lo primero, en relación a tu pregunta, yo creo que sí. O sea, ahora hay una ventana de oportunidad porque se van a empezar a pagar los IFE universales para efectivamente poder tomar medidas sanitarias que sean más concretas y aplicar el plan del Colegio Médico. Pero hay algo que está quedando, a propósito de lo que votamos de las ayudas económicas, que está quedando débil, que es el tema de los feriantes. Nosotros aprobamos en el Congreso un bono de alivio a las pymes y donde después de una larga pelea logramos incluir a los feriantes y quedó explícitamente en la ley que el único requisito era tener la patente al día. Hoy día el gobierno está poniendo un requisito adicional a eso, que les está exigiendo iniciación de actividades, dejando un porcentaje importante afuera. Creemos que es importante que la Contraloría se pronuncie sobre esto, porque además el presidente de la República se está excediendo, poniendo reglas mediante una norma que tiene menor rango legal que la ley, que es lo que nosotros aprobamos, requisito adicional a los feriantes, y es muy importante que haya un pronunciamiento luego sobre eso, porque los feriantes son uno de los rubros más golpeados por la pandemia y es urgente que a ellos les pueda llegar este bono que es de alivio pymes, que es de 1 millón de pesos para que puedan estar también resguardados en sus casas. Las ferias libres hoy día han sido el sustento de muchas familias chilenas. En todas nuestras comunas hay miles de ferias, en Santiago, en regiones, que lo están pasando muy mal y creemos que es bien impresentable que el gobierno les haya puesto este requisito adicional. Muchas gracias. El tiempo corre. Queremos agradecerle a los 4 que hayan estado con nosotros. Interesante conversación. Viene otro panel también. Hay muchos temas que conversar. Igual yo quiero, porque nos han escrito mucho, a pesar de que hay más camas, Tomás, sigue siendo la ocupación del 98%. La ocupación de cama UCI, quiero aportar con ese dato para que, porque estamos todos aportando a la comunicación de riesgo, ¿no? Estar un poquito mejor no quiere decir estar bien, estamos mal. No sirve tanto tener tanta cama si no hay personal médico. Por eso, ojo con eso, si no son solo las camas. Me escriben porque hay niños que están en este minuto intubados en una cama móvil, digamos, no en una UCI. Entonces es relevante traspasar de que esa es la ocupación también, independiente de que haya un poco más de cama, la ocupación igual es gigantesca y la situación es grave. Pero solo un dato más para no quitar segundos. Sí. Pero la positividad, por ejemplo, cuando ingresamos el 10 de junio era del 12% y hoy día solo la región metropolitana es del 9%. Entonces hay hartos indicadores que por lo menos sí le da la razón al colegio médico. Pero hoy día hay más de 200 muertos. Si te entiendo. Ese es el verdadero indicador. Entonces por eso te digo, lo importante es la comunicación de riesgo, es decir, no estamos bien, quizás estamos un poquito mejor, pero no estamos bien, hay que seguir cuidándose, el autocuidado es muy importante también de todas las personas. Gracias a los 4, un abrazo gigante, porque de comida nada. Hay que esperarse, hay que esperarse. A ver, estamos junto a Carolina Silva, alcaldesa electa de Río Bueno. ¿Cuándo asumen alcaldesa? El 28, ¿no? Hola a todos, sí, preparándonos ya para el día 28 estar jurando y el 29 asumiendo todo el trabajo administrativo. Así es, entonces nuevos alcaldes, hay hartos cambios de alcalde que empiezan a partir del lunes. Estamos con Guillermo Ramírez, Gonzalo Ramírez, el que conduce el matinal de al lado. Con Guillermo Ramírez, diputado UDI, estamos con Alejandra Sepúlveda, también diputada del Frente Regionalista Verde Social, y estamos con el diputado Gonzalo Vinter
Todos bienvenidos entonces. A ver, alcaldesa electa aún, ¿cuál es la situación de su comuna? ¿Sale o no sale a cuarentena? La fatiga pandémica que el día de ayer fue el motivo por que se anunciaron varias comunas que dejarán de estar en cuarentena el próximo martes. A ver, nosotros, Montserrat, estuvimos en un proceso de cuarentena que casi nos llevó aproximadamente un mes, y recién el día lunes pasado, el feriado 21 de junio, se señaló que en el plan paso a paso salíamos de cuarentena hoy día ya en la madrugada, día jueves. Así que desde el día ya en adelante salimos y estamos en fase 2 de transición. Y claro, la fatiga pandémica ha sido bastante importante. Yo ya lo comentaba en un panel que tuvimos la oportunidad de comentar hace semanas atrás junto a ustedes, rubros muy asolados que han sido más que nada los comerciantes en las comunas pequeñas como la nuestra, pero ellos han sabido mantenerse vigentes de buena manera, se les está dando un espaldarazo. Ellos están conglomerados en 2 asociaciones importantes, una es Barrio Esmeralda, la otra es la Cámara de Comercio, y están tratando de hacerle frente a esta situación. Pero claramente necesitamos que este tipo de medidas tengan un refresh, que vengan a revisarse y también adecuarse a lo que efectivamente está ocurriendo en cada territorio. Y ojalá prueba de ello se vea plasmado en las nuevas modalidades de este plan paso a paso o en la revisión que nos están proponiendo. Diputada Sepúlveda, ¿qué le gustaría a usted escuchar cuando se anuncia el nuevo plan paso a paso? ¿Qué se debe incluir en la fase 2? ¿Qué se debe sacar de la fase 2? ¿Cuál es básicamente la propuesta al respecto de la diputada? Primero, saludar a todos y todas y saludar de forma especial a la alcaldesa, ¿no? Nos alegra mucho, además de Río Bueno, muy bien. Lo otro, o sea, yo creo que lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, en este plan paso a paso, primero que sea un plan que sea discutido y que sea socializado y que podamos además colocar cuáles son los puntos más complejos de cada uno de los rubros. Nosotros, por ejemplo, hemos conversado con los rubros de gastronomía, con los rubros de los gimnasios, ¿no es cierto?, con el rubro turismo, y, por ejemplo, en el rubro de gimnasio han habido alrededor de 19 protocolos, 19 protocolos que se le han planteado. No estoy hablando de las grandes cadenas, Monse, ¿no? Estoy hablando de los pequeños gimnasios a lo largo del país. Y ellos han hecho la inversión, han hecho lo que han correspondido, y además la cifra que nos entregan, ¿no? Y está anotada aquí, 0,3% de los contagios se ha producido, por ejemplo, en los gimnasios. Pero además, si tú lo conectas con la salud mental, con la salud mental hoy día de los chilenos y chilenas que necesitan tener espacio, que necesitan hacer ejercicio, que necesitan, ¿no es cierto?, de alguna manera colocar en el tapete la salud mental y la conexión también con los gimnasios. Yo creo que, ¿y por qué este ejemplo? Porque yo creo que, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, que hoy día las pymes que están en el suelo, que ese millón de pesos que se va a entregar, que no solo debería ser por una vez, sino tratar de buscar la forma de repetir también esta ayuda, pero también en rubros específicos, cuáles son los protocolos que se necesitan para poder en el paso a paso estar, ¿no es cierto?, dentro de lo que el gobierno va a pedir con los protocolos, con las ayudas, con lo que se necesita. Pero hacer esto sin la mirada regional, aprovechando, ¿no es cierto?, que está la alcaldesa aquí, que es de región, y yo también. Bueno, con la mirada regional, con la mirada comunal. O sea, no es posible que lo digan cuarentena para todo el país, o cuarentena, ¿no es cierto?, perdón, el toque queda para todo el país, cuando no es necesario para todo el país, y cuando tampoco ha tenido el efecto que el gobierno quería. Ya, pero entonces usted está abogando, para resumir, está abogando porque la fase 2 haya más apertura, por lo menos de los gimnasios están haciendo. Entonces, para que exista una apertura racional y lógica, con los protocolos que se necesitan para cada uno de los rubros. Sí, perfecto. Y eso significa diálogo y entender lo que está pasando en cada una de las regiones y comunas. No es lo mismo Santiago que Puerto Montt. Pero se o que fija, San Fernando. claro, que las demandas, qué difícil, porque las demandas son súper distintas, porque hay quienes dicen no, hay que cerrar por temas sanitarios, otro, y usted misma hace, si uno se retrocede un año atrás, dice no, a cerrar todo, ahora hay que ir abriendo. Es súper complejo, Guillermo, ¿cómo lo ve usted? Sí, súper complejo. No, esto se soluciona conversando. Yo creo que las opiniones respecto a lo que hay que hacer en esta fase ha ido como confluyendo. O sea, Alejandra Sepúlveda y yo
teníamos ideas muy distintas de lo que había que hacer hace algunos meses atrás. Y hoy día yo la escucho y estoy bastante de acuerdo con lo que ella dice. Y eso es por el diálogo permanente que hemos tenido, en que uno va tomando cosas de los otros y uno va replanteándose lo propio y uno va llegando a conclusiones más compartidas. Pero en castellano, Monse, y también tú saludar a ti, a Julio César y a los demás, pues no los saludes, decir lo siguiente. Para nosotros es muy importante, primero, el tema de abrir los colegios. Las mismas personas, de hecho el Colmerio en su propuesta dice que los colegios tienen que estar abiertos, que tienen que ser los primeros en abrirse y los últimos en cerrarse. Yo he hablado con doctores, los mismos doctores que suelen ser más restrictivos en las libertades por el tema del COVID, y está bien, pero esos mismos doctores te dicen que estamos en un desastre en materia de salud mental respecto de lo que está ocurriendo con los niños, y los expertos en educación te dicen que el daño que se le está generando a muchos niños puede ser irreparable. Entonces, para nosotros es muy importante que este replanteamiento del paso a paso esté la apertura de los colegios. Y segundo, esto es más global de lo que dice Alejandra. Alejandra se mete más en el detalle, cosa que me parece bien, pero más global. En el segundo, la segunda exigencia o petición es que a las personas que están vacunadas se les entreguen muchas más libertades y a las personas que no están vacunadas se les restrinja aún más. ¿Por qué? Porque nosotros queremos generar los incentivos para que todos se vacunen. Nosotros hemos visto que los países que abren más es porque hay más vacunados, y los países que hoy día están con más problemas, más contagiados, más fallecidos y más encierro son los que tienen menos vacunas. Nosotros vamos a salir de esto en la medida en que todos se vacunen. Y por lo tanto, el plan paso a paso tiene que también tener un componente que incentive a la gente a vacunarse. Y yo creo que eso es algo que tenemos que conversar, de qué manera los incentivamos, de tal manera de poder provocar al final una vacunación masiva y que todos los rezagados, que no son pocos, y en mi generación son muchos, vayan y se vacunen, porque finalmente vean que esa es la única fórmula de poder ir recuperando ciertas libertades. Gonzalo Vinter. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. A ver, yo creo que estamos en una situación bien compleja y que hay que tener un diálogo reposado y humilde, porque ya estamos a 1 año y medio de que empezó la pandemia y ya no quedan referentes. Ya no hay ningún país del mundo que no pueda decir cómo no lo hicieron como ese país, ¿cierto? Porque ese país sí que fue exitoso. Entonces, yo creo que ya todos tenemos que tener o sea, a mí, voy a ser bien franco, me tiene bien cansado la gente que cuando hace críticas legítimas, porque aquí hay cosas que se han hecho muy mal. ¡Ah! Te congelaste. Ahí está. Esto es la mejor parte. Vamos a arreglar. Y me interesa harto lo que iba a decir. Sí, era bueno lo que iba a decir. Ya, volví. A ver, dele nomás, dele. Ya. No, que ha habido personas que se ponen desde una posición como de, si se hubiesen seguido mis consejos desde el principio, no habría pandemia. ¿Ya? Y eso es inverosímil, porque no pasa en ningún país del mundo. Entonces, quiero hacer algunas observaciones desde la humildad de que no es epidemiólogo, pero está permanentemente escuchando a las personas, al menos las de su distrito, sobre las cosas que pasan. Yo creo que un tema muy importante es coherencia. Pucha, Gonzalo, se está congelando. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a una tanda de nuestros auspiciadores y volvemos contigo de inmediato, 12:22. Una cantidad de tiempo en fase 1 impresionante, pero ya no se está controlando la fase 1. Entonces yo creo que hay que darle un poco de certeza a los ciudadanos, decirles, ¿sabe que ya? Mire, el Colmet tiene razón, por ejemplo, la variante Delta es realmente preocupante, etcétera. Vamos a tener un periodo en donde la cuarentena va a ocurrir y va a existir para bajar la cantidad de utilización de camas críticas, etcétera, y se va a controlar y va a ser efectiva. Pero esto de dejar a la gente 3 meses sin ningún control genera una situación de verdadera confusión en que realmente no se entiende. Lo segundo que yo creo que es importante es que el gobierno cambie la... Pero una pregunta, ¿cómo, que estamos hablando con el tema de la confianza y todo, cómo la gente de Santiago Centro podría entonces, en este caso, creer en esa cuarentena más estricta? ¿Qué hacer finalmente? Lo que pasa es que hay que otorgarles certeza. ¿Cuál? Que, por ejemplo, un tiempo determinado que va a ser real y decirle, sabe que 2 semanas bajan las camas críticas y abrimos de alguna forma, hacemos una fase intermedia, etcétera. Otro tema que yo creo que es fundamental es la gobernanza de la pandemia. Que ayer parlamentarios de la U y de Renovación Nacional, que son del oficialismo, no hayan querido otorgarle las facultades al gobierno que les permiten. No quiero entrar en la polémica del estado de excepción porque es muy compleja, hay una cuestión jurídica de si se puede o no se puede cerrar la frontera, etcétera. Pero esa descoordinación
habla de una gobernanza de la pandemia que está cerrada, ¿cierto? El comité de expertos no existía. Yo me acuerdo de una escena televisiva que es genial, que una periodista le pregunta al ministro París, oiga, ¿y esto lo ha hablado con algunos expertos? Y dice, sí, claro. ¿Cómo cuáles? Bueno, la doctora Daza, el doctor Duñac, ¿ya? Entonces, eso es algo bien importante. Y además también yo quiero hacer un llamado a todos los que tenemos voz en este asunto, también a ser coherentes con lo que planteamos y no tratar de ganarnos un like en cada cosa. Perdónenme el ejemplo, pero en el bloque anterior vi a un diputado, no voy a decir el nombre, pero el apellido es Carter, ¿ya? Que dijo lo siguiente: tiene que haber más libertad, menos restricciones, no al estado de excepción, y luego dijo, hay que implementar el plan que ha dicho el Colmed. Entonces ya... Claro, siempre le preguntamos, de hecho, porque no se entendió yo digo, ¿sabes qué? A los que nos ponen un micrófono, también tenemos cierta responsabilidad. ¿Lo dejó mareado? ¿Lo dejó mareado? ¿Cómo? ¿Lo dejó mareado? No, lo que pasa es que tiene una incoherencia que es súper peligrosa, porque asusó a quienes quieren más libertad y asusó a quienes quieren más restricciones, pero no se hizo cargo del efecto que está generando. Porque hay que tomar decisiones, y decisiones difíciles. Ahora, ¿qué espero yo de los cambios al paso a paso? Muy importante, el toque de queda. El toque de queda no tiene mucho sentido. O hay que racionalizarlo, ponerle ciertos criterios. Pero hay que desmilitarizar el país. Tenemos que pasar ahora, pero... Mire, vivir en una pandemia implica... Esto no son palabras mías, son palabras de un escritor. Es vivir en riesgo. Todo tiene riesgo. Todo. Abrir un restaurante, abrir un centro comercial, abrir un colegio. Lo que importa hoy día en los países es tomar riesgos por algo que sea importante, que valga la pena tomarlos. ¿Es riesgoso volver al colegio? Nos han dicho los expertos, algunos que sí. La gente del mundo de la educación dice que es necesario hacer como país. ¿Vamos a correr ese riesgo? ¿Vamos a poner toda nuestra voluntad, nuestro cariño, nuestro amor, nuestros recursos para correr ese riesgo? ¿Sí o no? Si todo tiene riesgo, lo importante es ponernos de una vez por todas de acuerdo qué merece correr el riesgo. ¿Que los niños vayan al colegio o que abrir el centro comercial? ¿Que abrir los parques o abrir otro tipo, los restaurantes? Si no abrimos los restaurantes, ¿los vamos a ayudar? ¿Los vamos a apañar como país? O sea, todo tiene riesgo. Lo importante es la prioridad y nosotros decidir, todo en conjunto. Porque en esta cuestión el virus no distingue posición política, todo en conjunto es qué riesgo queremos tomar como sociedad, Alejandra. Y no solo que, o sea, qué riesgo queremos tomar, pero cómo disminuimos los riesgos. Y para disminuir los riesgos, lo que nos han dicho, bueno, existen protocolos, existen medidas, ¿no es cierto?, para poder disminuir esos riesgos. Pero si tú no puedes asumir ese riesgo, bueno, ¿cómo tú aportas? ¿Cómo tú ayudas? Y eso es lo que hemos estado tratando de dedicarnos en el Congreso, ¿no? De buscar, si nos dicen, bueno, cerremos, perfecto, pero cerremos con razones, con compartir esas razones. La preocupación también nuestra es que te dicen, bueno, cerramos, pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón, ¿no es cierto? ¿Por qué eso sí y esto otro no? Y lo otro es que nosotros nos hemos tratado en el Congreso de colocar a disposición y de empujar y de presionar al gobierno para que coloque las herramientas desde el punto de vista económico para las personas, para las familias y para las pymes. Y ahí sí hemos sido majaderas y hemos tratado de buscar una solución que no siempre le ha gustado al gobierno, pero hemos tratado de hacerla. Ahora yo espero que el diálogo sea la forma de entendernos y el diálogo fundamentalmente de aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones sanitarias, y esperemos que se escuche, ¿no es cierto?, a los científicos, a las sociedades médicas, como también al colegio médico, pero encontrar una solución que sea dialogante y racional y criteriosa. Guillermo, ayer, ¿qué votó usted en el estado de excepción y por qué? En contra, porque lo que nosotros le estábamos pidiendo al gobierno era que conversáramos y tratáramos de llegar a un acuerdo, o al menos si no iba a ser un acuerdo que se nos escuchara respecto a los cambios del plan paso a paso. Para nosotros resultaba, ¿qué calificativo usar? Curioso, al menos, que primero se pida que se amplíe el estado de excepción y que luego, probablemente mañana sábado, el gobierno anuncie los cambios al plan paso a paso. Nosotros
nosotros considerábamos que eso tenía que hacerse al revés. Y fue exactamente lo mismo que dijo Natalia Castillo en el bloque anterior, que habría sido mucho mejor votar esto el martes, después de conversar los cambios al plan paso a paso. Nuestro voto en contra fue una manera de presionar al gobierno para que haga esos cambios. Lamentablemente no logramos sentarnos a la mesa a conversar y nosotros teníamos que ser consecuentes con lo que estábamos planteando. Ahora, hablas de los riesgos, Julio César. A mí me encanta esa manera de ver el problema porque creo que ahí está el eje más importante del asunto, y por eso en el bloque anterior que hay dos riesgos que yo creo que vale la pena correr. Uno, el darle más libertad a las personas vacunadas. ¿Para qué? Para que aquellos que están rezagados se vacunen. O sea, eso tiene un efecto muy importante en el control de mediano y largo plazo de la pandemia. El segundo riesgo que yo creo que hay que correr, porque lo han dicho los mismos doctores: los colegios, los niños son los menos propensos a contagiarse, los profesores fueron los primeros en vacunarse, y el daño que se está generando en las familias y en los niños de los colegios cerrados amerita que corramos ese riesgo. Nosotros no estamos pidiendo correr riesgos que sean absurdos, no estamos pidiendo que todo se abra, estamos pidiendo meterle racionalidad a este asunto. Y quiero tomarme de algo que dijo Gonzalo Vinter, Julio César, Monse y Gonzalo, que eres el aludido. Yo creo que nosotros hemos conversado en este mismo programa, yo creo que he venido unas 30 veces, muchas veces, la importancia de establecer cuarentenas cortas y efectivas, con una fecha de término conocida. Es decir, mire, nosotros vamos a cerrar 2 semanas. Pase lo que pase, vamos a abrir después 2 semanas, y puede haber cuarentenas más adelante, pero para que la gente sepa que son 2 semanas, que hay que cumplir la cuarentena, que se va a controlar de manera muy fuerte. Yo creo que eso es importante. La propuesta del Colmed va por ahí, pero yo no estoy de acuerdo con la propuesta del Colmed en que esto se haga para todo Chile. Yo creo que Guillermo, esto de tener cuarentenas duras, pero cortas, una especie de cortocircuito, se puede justificar en algunos lugares, y por eso ojalá el plan paso a paso modernizado 2.0, como dijiste tú ayer en la radio, Julio César, que te estaba escuchando desde Arica. Gracias. Ojalá que eso sea descentralizado, que las decisiones se tomen a nivel local y no siempre desde Santiago, que es otro tema que hemos conversado en este programa muchas veces. Oiga, va a hablar ahora, a propósito de esto descentralizado, va a hablar la alcaldesa, que va a asumir el lunes, pero antes, solo un segundo, solo por esta deformación periodística más, porque los periodistas somos desconfiados. Uno desconfía de todo, uno desconfía hasta de uno mismo, pero justo ayer que el gobierno iba al Congreso, que el ministro iba a pedir la extensión del estado de excepción, justo ayer apareció la variante Delta de una persona que llegó el 5 de junio, que se sabe poco, que se sabe nada muy bien, que fue allá, fue acá, que 2 PCR negativos, que si se vio no se vio con gente. Bueno, no hacían nada de ello. Sí, es sospechoso. Sí, eso pero Julio César, da un poco lo mismo, porque nosotros sabemos que si no llegó ayer de otras personas que también pueden estar contagiadas en este minuto. Y créenos que para nosotros fue absolutamente sospechoso que eso ocurriera en el mismo minuto en que nos estaban pidiendo esta sesión. Es por lo que dijo Natalia, porque para Natalia nos dijo en el bloque pasado, para ella fue determinante lo de la variante Delta. De hecho, ella dijo que iba a votar de una forma, se paró, llamó a todas las organizaciones sociales, oye, ¿qué es lo que hace? O sea, igual fue eso es lo que dijo ella, digamos. Pero César, démosle a Carolina, en virtud del tiempo. ¿Sí? Carolina, por favor. Dime, Julio César, estaba escuchando muy atentamente. Claro, genera un poco de suspicacia el hecho que tú estás poniendo sobre el tapete, y no es tampoco un hecho menor. Pero sin embargo, quiero refundir, porque todo el panel ha concordado en ideas fuerza muy importantes para enfrentar este tema. El diputado Winter habla de dialogar, de encontrar posiciones, algo que también Guillermo mencionó al inicio de su exposición inicial, y algo que también la diputada Sepúlveda dejó de relieve. Uno es dialogar, escucharnos, entender el territorio, descentralizar la toma de decisiones, ajustarnos a las realidades locales. Es muy distinta la realidad que tiene una comuna como la de Río Bueno, por ejemplo, poniéndome localista en la camiseta de mi comuna, frente a una comuna mucho más grande que tiene otro nivel de desarrollo socioeconómico, otros rubros económicos. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos gimnasios, como lo que decía Alejandra al inicio de su exposición. Entonces, el diálogo, la interpretación de las necesidades de cada territorio, la toma de decisiones